¿Sí? ¿Sí me estás escuchando? Listo. Entonces, si ustedes analizan, cada uno de estos deportistas tiene formas de entrenar que comparten algunas semejanzas, pero también diferencias. Algunos utilizan el ritmo sobre la mejor marca, otros utilizan zonas de frecuencia cardíaca, algunos utilizan la BAM, otros utilizan el entrenamiento cruzado, otros no. Entonces, la idea es abordar todas estas temáticas pero desde un punto de vista práctico que permita a ustedes aplicarlos a sus entrenamientos y clarificar dudas que tengan al respecto. Entonces vamos a iniciar. Por favor, pregunta que vaya surgiendo, de una vez la vamos realizando. Si hay algún tema al finalizar que como que quieren de pronto hablar o tener información, y si yo lo sé, con el mayor gusto lo pueden expresar al final de la conferencia. Entonces iniciamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a la hora de prepararnos para una carrera, ya sea de ultra trail o ya sea de trail running, ¿no? Ya sabemos que el ultra trail se clasifica con distancias superiores a los 42 kilómetros o 60 kilómetros, se habla ya de ultras, y trail running todas estas distancias inferiores. Lo primero que tenemos que hacer es verificar y planificar el calendario de competencias. Es posible que muchos de nosotros vamos corriendo lo que va saliendo, y William nos decía que al principio de él, su carrera era así, ya por un tema económico y otras cosas que nos contó. Pero tenemos que planificar, y hay eventos a veces que nos gustan, hay eventos que a veces se vuelven retos, ¿sí? Entonces quiero tener el reto de correr mi primer ultra o correr mi primer maratón de montaña o mi primer 42K, etcétera, etcétera. Entonces puedo establecer esos eventos principales. No todas las carreras pueden ser principales, no puede uno correr todas las carreras del año y esperar pues que le vaya bien y obtener los mismos resultados. Hay que establecer unas carreras principales y trabajar para ellas y utilizar las otras carreras, tanto de calle como pruebas cortas de trail, como preparación para esas pruebas. Principalmente, pues si son ultras o un K42. Pongo un ejemplo. Si el objetivo es correr K42 en Cali, que usualmente la hacían en agosto, pues puedo utilizar otras carreras de 20 kilómetros, de 30, iniciar con unas de 12, que me lleven progresivamente a estar preparado para esa experiencia que va a ser en agosto en esa carrera. Y en esas carreras previas voy a trazar objetivos como correr mi 21K muy fuerte los primeros 15 kilómetros y los últimos 6 disminuir o viceversa, o durante estos 21K probar la estrategia de alimentación o etcétera, etcétera, o establecer un ritmo fuerte o apretar en los descensos y hacer los descensos con más cuidado, aplicando técnica. Se pueden establecer diferentes objetivos parciales en estas pruebas preparatorias. Y no nos olvidemos de las pruebas de calle. El hecho que seamos corredores de trail y ultra trail, podemos utilizar estas carreras de calle como punto de forma o preparación para nuestras carreras de trail. Y ustedes se dieron cuenta, y por eso invitamos a William, que es un deportista que rinde en ambas carreras. Pero si hablamos de pronto con Héctor, que hablamos con Gustavo, no nos hablaron mucho de su participación en carreras de calle porque no lo suelen hacer, no es su prioridad. Pero podemos utilizar estas carreras, los 10K, los 15K, los 12K, para hacer un entrenamiento de intensidad. Son pruebas que no van a durar más de hora y media o máximo 2 horas, la maratón, media maratón de Bogotá, la maratón de Medellín, para trazar objetivos, para planificar y prepararnos para estas pruebas importantes que tenemos ya en nuestro deporte específico, como el trail y el ultra trail. Entonces, esto es lo primero que hacer, trazar esos objetivos, y como nos decía algún deportista, era tener en cuenta los tiempos de recuperación, porque a veces pasa que en los calendarios las carreras son a 15 días y entonces voy y corro 25, 30 y a las 2 semanas voy a ir a correr otros 21K y quiero que me vaya bien, y tuve 2 semanas o para recuperarme o para entrenar. Entonces, tener claro que si voy a ir a las 2 semanas a hacer un 21K, va a ser en otro puente, puedo utilizar esa carrera, aprovechar que hay un recorrido marcado, que hay hidratación para volverla a un fondo y de pronto entrenar muy suave o trazar otro tipo de objetivos. Pero hay que tener cuidado en este deporte. El trail y el ultra trail son deportes muy agresivos que lesionan bastante el cuerpo. Más que lesionarlo, es que lo exponen a situaciones donde, si no hay una buena preparación, puede desencadenar
muchas lesiones, lesiones de rodilla, tobillo, además la misma exposición a caerse. Entonces, ello hay que tenerlo en cuenta, trazar esos objetivos. Ya, por ejemplo, William nos hablaba que él corría 2, 3 maratones al año, Héctor nos decía que él programaba 2 ultras al año, y pues Gustavo nos mencionaba que esas pruebas de 42 podía llegar a ser hasta 3 pruebas al año. Después de tener ese objetivo trazado, hay que medir cuánto tiempo tengo para llegar a esa carrera. Entonces dijimos, bueno, K42, entonces tenemos, digamos que estamos en enero, tenemos 7 meses. Entonces debo dividir esa carrera en una preparación general y en una específica. Todos los deportistas que tuvimos en las conferencias nos hablaron de estos dos momentos, general y específica, porque dentro de la metodología del entrenamiento se maneja con objetivos diferentes que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar, o sea, ser conscientes y decir, bueno, yo me siento en relación ahorita a los objetivos que vamos a hablar de preparación física general o de específica, decir, bueno, yo me siento que tengo que hacer un buen proceso de preparación general y ya después me concentro en lo específico. O puedes decir, no, es que yo vengo entrenando un año muy juicioso, yo creo que estos contenidos de la preparación general ya los tengo, entonces no voy a entrenar tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo lo dividimos? Ahí está mencionado abajo. Puedo hacer una división de la preparación general entre un 40 y un 60% de todo ese tiempo que tengo para entrenar, y la preparación específica también 60-40. O sea, si yo digo estoy muy bien preparado de los contenidos de lo general, que ahorita los vamos a ver, pues solo hago un 40%, inclusive hasta un 30%. Pero si yo digo, uy, no, venga, a mí me hace más falta la técnica, me siento con déficit de fuerza, de fondo, me falta todavía, entonces pues tú escogerás un 60 o hasta un 70% de preparación general con las características que vamos a ver y menos de la específica. Esto puede variar a lo largo del año, porque si la primera carrera, por ejemplo, es en junio, pues entonces el primer semestre va a haber una preparación general mayor, y el segundo semestre, preparándonos para armar a la cima, por ejemplo, pues ya no enfatizo tanto en la preparación general, le doy un 30 o un 40% y más en lo específico. ¿Por qué? Porque el primer semestre, todo ese entrenamiento general y específico me ayudó a mejorar mi rendimiento y sirvió prácticamente a cumplir los objetivos de la preparación general. Es necesario también, aparte de saber el tiempo que nos queda de entrenamiento, establecer los días de entrenamiento y las horas de entrenamiento. Y esto nos lo decía Héctor, nos decía, bueno, establezca y piense cuántos días va a entrenar y cuántas horas a la semana vas a trabajar. Ah, voy a trabajar 10 horas. Entonces esas 10 horas hay que repartirlas en la semana para cumplir con los objetivos que vamos a ver a continuación. ¿Qué objetivos tiene la preparación general? La preparación general primero se debe basar en zona 1 y zona 2 de frecuencia cardíaca. Aquí vamos a hablar de dos tipos de zonas, que son zonas de frecuencia cardíaca como las que nos habló Héctor y Gustavo también, de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. Y zonas de BAM, que en alguna conferencia previa que algunos asistieron, hablé de zonas de BAM, que ahorita voy a volver a tocar ese tema. El BAM es la velocidad aeróbica máxima, es nuestro 100% de velocidad en una prueba de larga duración, y sobre él se pueden establecer zonas de entrenamiento. Entonces, si estoy en preparación general, concentro mi tiempo de trabajo en la zona 1 y zona 2 de frecuencia cardíaca. Puedes meter un poquito de zona 3. Ahorita vamos a ver cuáles son esos rangos. Y si trabajas por BAM, zona 1 y zona 4. Esto se conoce como intensidades bajas. Si habláramos de 3 conceptos de intensidad: bajo, moderado y alto, aquí estaríamos hablando de intensidades bajas, que dependiendo tu nivel y los años de entrenamiento, aquí podrías meter algo de intensidad moderada. Bien, ¿qué más tengo que hacer en la preparación general? Trabajos de fuerza. Y nos decía William que 3 veces por semana en la preparación general hacía un circuito de fuerza. ¿Cómo puedo trabajar esa fuerza? La puedo trabajar en gimnasios, ¿sí? Donde trabaje toda la musculatura con ejercicios típicos de pesas. ¿En qué cantidades? En repeticiones que vayan de más de 12 repeticiones. El peso que debo utilizar es un peso en relación a repetición máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a hacer 12 repeticiones, pones una carga, un peso que no puedes hacer ni 13 ni 14, ni puedes hacer 8. Entonces, si tú pones un peso para hacer 12 repeticiones
y vas en la repetición 12 y todavía puedes hacer 13, 14, 15, 16, 17, es un peso muy bajito para 12 repeticiones. Entonces, aumentas el peso, pero lo aumentaste y querías hacer 12 y en la repetición 8 te cansaste y no pudiste más, pues le bajas el peso. Y toca ensayo y error hasta encontrar esos pesos que puedo mover de 12 repeticiones hasta arriba. Si haces 15, si haces 20, eso es un trabajo de fuerza-resistencia y es lo que se debe hacer en este tipo de preparación. Puedo utilizar elementos de gimnasio y trabajar toda la musculatura. En la preparación general voy a trabajar toda la musculatura. Recordemos que no solo las piernas corren, el lumbar también va a sostener la posición del tronco, en los ascensos va a doler. No sé si les ha pasado que corren una carrera y al otro día el dolor en la zona baja de la espalda es muy fuerte, es porque ese músculo trabajó para mantener en los diferentes desniveles, positivos y negativos, el tronco de una forma erguida, el abdomen, los brazos. Si vamos para una prueba de ultra trail o un 442 llevamos bastones, van a trabajar. Entonces aquí trabajamos todos los grupos musculares. Acá nos podemos apoyar del entrenamiento cruzado para hacer más volumen. Entonces, si entrenamos 10 horas a la semana, pues dediquémosle unas 5 horas a ese entrenamiento cruzado de ciclismo o patinaje o natación, donde nos va a permitir unas adaptaciones cardiovasculares de base, haciéndolo, ya lo dijimos, a bajas intensidades, y nos va a permitir mejorar todo ello sin esa posibilidad de lesionarme a través de la acumulación de mucho volumen ya corriendo. Entonces, aquí fuertemente el entrenamiento cruzado nos puede apoyar. Si tú no haces el entrenamiento cruzado, si no utilizas la bicicleta porque no sabes montar o no sabes patinar o natación y nunca lo has hecho, pues aquí nos toca aumentar el volumen, hacer esos trabajos larguitos, pero baja intensidad. Zona 1, vamos a ver ahorita las zonas, muy baja intensidad, eso va a disminuir el impacto, eso va a disminuir la carga osteoarticular del trabajo. Y cuando digo aumentar el volumen no es correr 30 kilómetros y de pronto cuando estábamos en las conferencias algunos de ustedes decían, uy, es que esos volúmenes son élites y para nosotros los mortales, ¿qué tenemos que correr? Entonces aquí va es adaptarlo a lo que tú puedas hacer. Si tú, por ejemplo, puedes entrenar 10 horas a la semana, pues tú tienes que establecer cuáles van a ser tus días de volumen y de esos 10 días, 10 horas es porque entrenas 5 días, 2 horas, pues tu máximo volumen posiblemente va a ser 2 horas, no va a ser más, mientras que el de Gustavo podía ser 4 horas, 3 horas, el de Héctor en bicicleta podían ser 4, 5, 6 horas, pero porque ellos tienen más tiempo. Entonces, esta información, la idea es que la acoplen a lo que ustedes puedan hacer. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de las características del fondo. Entonces tú vas ahí en la mente diciendo, bueno, este entrenamiento yo lo podía hacer tal día. La técnica, tienen que haber sesiones de técnica. Debo aprender a correr, ¿sí? Los deportistas élites todavía hacen sesiones de técnica y son élites porque nosotros que no somos élites no las hacemos. Bien, la técnica, una buena técnica me va a hacer a mí más eficiente, me va a ayudar a ampliar la zancada, me va a ayudar a ampliar la cadencia, me va a disminuir la oscilación vertical y muchas otras métricas que si alguien tiene un Garmin, el Garmin le saca todas estas métricas. Entonces, me va a evitar lesiones, me va a hacer más eficiente, me va a ayudar a gastar menos energía, porque si yo estoy apoyando mal el pie, si estoy haciendo alguna de las fases mal hechas, estoy reclutando fibras musculares que no tienen que trabajar, que me están gastando energía, en lugar de guardar esa energía para otro tipo de trabajo que me permita mejorar mi rendimiento. Entonces, estas preparación tiene que estar en sesiones, ¿sí? Por ejemplo, con los deportistas que yo trabajo, tienen su sesión de técnica y si tenía una hora para entrenar, 45 minutos van a ser de ejercicios de técnica y lo de restante, pues flexibilidad y otras cosas. Pero tiene que existir una sesión de técnica, no es cada vez que me acuerde o le dedico 5 minuticos. En la preparación general tiene que verse como una sesión, listo, un contenido. Así como me interesa mejorar tal intensidad, así como me interesa mejorar la fuerza, me debe interesar mejorar la técnica, ¿listo? La flexibilidad. La flexibilidad la limitamos a los 10 minuticos después del entrenamiento y cuando me acuerdo y me queda tiempo. La flexibilidad es importantísima en nuestro deporte. Esguinces de tobillo, subluxaciones en rodilla, hasta en cadera, son lesiones que pueden ocurrir en este tipo de deporte
y que una buena flexibilidad de tobillo nos va a permitir que se nos fue el tobillo y no tuvimos un esguince. Entonces, la flexibilidad no solo a nivel de articulaciones, sino la elasticidad muscular, cuando vamos en esos descensos a alta velocidad y mandamos esa pierna, ese músculo se contrae y a la vez hace un estiramiento que llamamos balístico dinámico. Y si no está preparado, puede tener una contractura, puede tener una distensión y nos podemos lesionar. Y esto nos lo da la flexibilidad, no la fuerza. Entonces, tienen que existir sesiones también de flexibilidad en esta preparación general. En estos 5 elementos es que se tiene que concentrar la preparación general, pero resulta que muchos de nosotros lo hacemos y es que salimos a entrenar, estamos empezando segunda semana y ya estoy corriendo alta intensidad, ya me estoy mandando un fondo de 5 horas el domingo y nuestro cuerpo no está preparado para ello. Acá estamos hablando del proceso metodológico que le va a garantizar a usted llegar a su máximo rendimiento sin lesiones y aprovechando al máximo las posibilidades que tiene de entrenamiento. Ya después de ello, me concentro en la preparación específica. Aumentamos las intensidades de trabajo. Entonces, Gustavo, por ejemplo, nos decía, mire, en la preparación general yo manejo entre 120 y 145, 50 pulsaciones. Y en la específica ya trabajo intensidades superiores. Si veíamos en la carrera que él nos presentaba su frecuencia cardíaca ya en Italia, estuvo sobre 175, 180, esa intensidad superior. Y la prueba de 6K que nos presentó sobre 182, 185 pulsaciones. Acá en la parte específica es donde voy a desarrollar esas zonas de alta intensidad, donde a nivel de frecuencia cardíaca puedo trabajar la zona 2, zona 3 y también zona 4 podría llegar a trabajar. Y a nivel de la BAM puedo trabajar zonas 4, 5 y 6 que ahorita la vamos a ver. Recuerden que la BAM se utiliza solo para los trabajos en plano. Si yo voy a trabajar ritmo en ascenso, son ritmos sobre la mejor marca. Entonces, mides el primer kilómetro de Monserrate, arrancas la primera repetición a 100%, marcaste un tiempo, ese es tu 100%. Entonces ya tú verás si haces todas las repeticiones a ese 100% o un poquito más lento. Así se trabaja en la montaña por ritmo. En plano utilizo las zonas de BAM que ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa con la fuerza? Continúo trabajando la fuerza, menos sesiones. En la general podría trabajar hasta 3, 2 sesiones, pero profe, yo no puedo, no tengo acceso a gimnasio, entonces ¿qué hago en la preparación general? Pues lo trabajas con peso corporal, con bandas, con la silla de la casa subiendo y bajando, haciendo sentadillas o tijeras. ¿Sí? Tengo que ser recursivo. Y ya cuando estoy en lo específico, puedo disminuir a una sesión y o dos, caso Gustavo hace dos, caso William, por ejemplo, no hace sesiones de fuerza en la específica. Y démonos cuenta de lo que hablaba ahorita, ¿sí? Gustavo gana y le va súper bien y es élite y hace 2 sesiones de fuerza. Y William también gana esas mismas carreras, las mismas distancias y no hace sesiones de fuerza. Y hoy todavía en la literatura hay una controversia frente a los trabajos de fuerza en las pruebas de fondo. Lo que sí la mayoría de estudios afirman es que hay que hacerlo, ¿sí? La fuerza es la capacidad base. Si yo hago trabajos de fuerza, correr es un trabajo de fuerza, pero que se mantiene en el tiempo. Entonces, la fuerza hay que trabajar. El entrenamiento cruzado, ¿qué pasa con él en esta fase? Va a disminuir el volumen de trabajo. Ahora voy a correr más que montar bicicleta, posiblemente, o correr más que patinar. Puede llegar hasta un 50-50%, ¿sí? De trabajo de volumen. O disminuirlo más y correr más, ya es decisión del tiempo y la disponibilidad del deportista. A nivel de la técnica, ya no se hacen sesiones de técnica, o sea, el martes ya no vas a tener sesión de técnica, por ejemplo, sino la técnica pasa a ser el calentamiento, y esto mismo nos lo hablaba William, ¿sí? Entonces, en el calentamiento llegas, haces tus estiramientos y haces 3, 4 ejercicios de técnica por 10 minutos, estás trabajando la técnica y aparte de eso estás haciendo un calentamiento muy bueno para la fase central de esa sesión que viene, sea intensidad, sea medio fondo, sea tempo, sea alguno de los elementos que vamos a ver ahorita. Y la flexibilidad debería continuar en sesiones específicas, pero ¿qué pasa? Que si yo entreno 7 días, como por ejemplo lo hace William, a doble jornada, pues puedo aumentar muchos contenidos porque tengo el tiempo. Pero si yo solo entreno 3 veces o 4 veces,
ya esta flexibilidad hacerla una sesión no podría. Entonces tengo que ser muy juicioso cuando terminen las sesiones de entrenamiento, hacerlo al final y dedicarle 15 minutos, 10 minutos, porque esa flexibilidad me va a garantizar que el músculo se recupere para la siguiente sesión, evita lesiones y me va a ayudar al mantenimiento de otros componentes como la misma resistencia y la fuerza. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces, ya después de establecer esos contenidos, necesito sí o sí establecer algunas zonas de entrenamiento. Y para ello me puedo ir por las zonas de frecuencia cardíaca, como lo le gusta hacer a Héctor, que trabaja mucho con frecuencia cardíaca, o me puedo ir por ritmos estilo William y estilo Gustavo. ¿Listo? Entonces, tengo que hallar mis zonas de frecuencia cardíaca y tengo que hallar los ritmos, tanto ritmos en terreno plano, que ahí lo voy a trabajar por zonas de BAM, como los ritmos de ascensos específicos. Entonces, por ejemplo, Gustavo ya sabe que Monserrate lo hace en tal tiempo a tope, o los 2 primeros kilómetros de Monserrate a tal tope, o Yerbabuena ya tiene los tiempos y sobre ellos trabaja por ritmos. Esto sí o sí hay que hacerlo, esto es lo que nos va a permitir mejorar, medir y saber si estamos en el camino que no es. Si yo entreno y salgo a correr, pero pues lo que me interesa es hacer 1 hora, 2 horas o 3 horas y no tengo el control de la intensidad, que es lo que nos va a permitir las zonas, pues no sabemos qué adaptaciones está generando. En otras palabras, estamos entrenando por entrenar. Y claro está, si tú sales a correr todos los días 2 horas, un día duro, un día suave, esto vas a mejorar y en una carrera vas a mejorar. Claro que sí, porque el organismo se adapta a los estímulos. Si yo todos los días corro, corro y corro, él se adapta a correr. Que ya se adapte a correr a cierta intensidad, a cierto tiempo, no, porque eso no lo trabajas. Y las zonas de entrenamiento nos permiten ello, incidir sobre ciertas lapsos, ciertas zonas, ciertos rangos para buscar ciertas adaptaciones. Si es frecuencia cardíaca, puedo utilizar esta fórmula. Si desconoces tu frecuencia cardíaca, puedes utilizar esta fórmula y hallas la frecuencia cardíaca máxima. Pero hay otras posibilidades. Un test en laboratorio, si tengo la posibilidad, pues me va a permitir. Yo sé, por ejemplo, que Héctor, que Gustavo se han hecho test, porque los hemos hecho en la universidad donde yo trabajo, y hemos podido hallar ese valor de frecuencia cardíaca máxima. Pero hay otra posibilidad que todos tenemos, y es en un entrenamiento de 5 minutos yendo progresivo, puedo hallar mi frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué quiere decir eso? Arranco un minuto suave, segundo minuto aumento, tercero voy aumentando, cuarto aumento y quinto, lo que es el minuto 4 y el minuto 5 tiene que ser a máxima velocidad. Es una forma empírica, pero pues que ha funcionado y que te va a permitir conocer tu frecuencia cardíaca máxima. Otra posibilidad es la frecuencia cardíaca máxima histórica. Entonces tú vas y miras todos sus entrenamientos y te das cuenta que un día alcanzaste en un entreno que no supere la hora y media más de 195 pulsaciones. Esa, en ese momento, fue un registro que te mostró hasta dónde tu corazón máximo podía llegar. ¿Por qué menos de hora y media? Porque ya después de hora y media, 2 horas, pueden haber procesos de deshidratación, fatiga del sistema nervioso que pueden incidir en que la frecuencia cardíaca aumente y no nos sea un indicador de la carga interna que está generando. Entonces, ya después de tener esa frecuencia cardíaca máxima, puedo establecer las zonas de entrenamiento que ahorita vamos a ver. ¿Cómo hallo la BAM? Entonces, la BAM se puede hallar de 2 formas. Una forma en el laboratorio, con un test incremental, controlando muchas variables, pero es que un tipo de pruebas de esto, primero, no, en muchos sitios no la hacen, no es fácil de conseguir, y segundo, puede tener un costo de 400, 500 mil pesos. Entonces, hay otras formas de hacerlo y es a través de 6 minutos, correr 6 minutos a máxima intensidad y la velocidad media de esos 6 minutos va a ser tu velocidad aeróbica máxima, la que se conoce como la VAM. Otra posibilidad puede ser correr 2.000 o 3.000 metros, igual registrar la frecuencia media y esa vendría siendo la VAM o un test de 1 kilómetro y la velocidad que generes ahí media es tu VAM. Y ya teniendo esa VAM se pueden establecer las zonas que vamos a ver ahorita. Otro elemento y otro test que puedo hacer que no me va a permitir trabajar zonas, pero me va a permitir establecer el ritmo y la frecuencia cardíaca asociada a una zona tanto de ritmo
como de frecuencia cardíaca, que es la zona del umbral láctico, que ahorita se las voy a mostrar y es muy importante. Entonces, este test me permite hallar exactamente, no por cálculo, como vamos a ver en las otras zonas que toca multiplicar por un porcentaje, directamente me da la frecuencia cardíaca y me da el ritmo de ese momento que se llama el umbral de lactato, que por ejemplo para zonas de frecuencia cardíaca es la número 3 y para zonas de VAM viene siendo la 4, 5. Entonces, ¿cómo es ese test? Correr 20 minutos después de un calentamiento, 20 minutos a máxima intensidad y registras la frecuencia cardíaca media y el ritmo medio y eso equivale a tu frecuencia cardíaca de umbral. Esa va a ser la frecuencia cardíaca y el ritmo que separan tu metabolismo de un metabolismo mixto aeróbico anaeróbico a uno netamente anaeróbico. Entonces, si a ti te dio 150 latidos, ¿qué quiere decir? Que cuando tú corres a 155, a 160 latidos, te estás metiendo a zonas de alta intensidad y ahí se va a generar un proceso de fatiga, no vas a poder permanecer mucho tiempo. Que si hiciste este test y te dio un ritmo de 4:30, quiere decir que cuando corras a 4:15, a 4, a 3:50, te estás metiendo en zonas de alta intensidad y ahí no vas a poder mantener mucho tiempo esa intensidad. Y de 4:30 hacia arriba, o sea, 4:45, 5 son zonas de intensidad moderada y más bajas que vas a poder mantener. Y conocer esto, por ejemplo, te va a permitir planificar una carrera de calle. Si tú hallaste tu ritmo que es 4:30 y vas a correr un 10K, pues sabes que tienes que correr esos 10K sin superar el 4:30. Que si vas a superar el 4:30, correr a 4:15, por ahí va a ser el último kilómetro si lo aguantas o los últimos 500 metros. Pero si tú no sabes esto y arrancas esos 10 kilómetros y de una vez tu ritmo va a 4 al kilómetro, a los 2 kilómetros o a los 3 kilómetros, vas a sentir esa fatiga y te va a bajar, te va a cobrar y te va a tocar correr por allá a 5 porque ya no vas a poder tolerar esas intensidades intermedias. Y teniendo este dato de frecuencia cardíaca, puedo hacer lo mismo, pero en montaña. Y como vamos a ver ahorita, con el entrenamiento de potencia, también con un potenciómetro lo puedo hacer y así planificar el rendimiento de una competencia. Inclusive las competencias de calle uno puede saber cuánto tiempo se va a gastar haciendo este análisis. Claro está, eso hay que entrenarlo. Si yo sé que mi ritmo de umbral de mi resultado del tempo run fue 4:30, pues hay que hacer entrenamientos de 4:30, intervalos o continuo intensivo, buscando que tu cuerpo cada vez sea capaz de mejorar ese 4:30 o mantenerlo mucho más tiempo. Ya teniendo estos tres tests, puedo hallar las zonas. Y acá tengo las zonas de la BAM. Recuerden que la BAM nos sirve es cuando entreno en plano. Cuando entreno en plano puedo utilizar zonas de BAM. Cuando corro una carrera de calle puedo planificar, sea desde la maratón hasta 10K, 5K, utilizar estas zonas de BAM. Ese puntico que ustedes ven ahí es lo que se refiere a la zona del umbral anaeróbico. John Jairo tiene una pregunta, dice, ¿se pueden incorporar sesiones de yoga? ¿Qué tal? Claro, puedes hacer otras sesiones. El yoga te funcionaría más como un tema de recuperación. Entonces, el día que tú planifiques, ahorita vamos a ver cómo se planifica una semana, en la recuperación puedes meter esa sesión de yoga, de pilates, u otra herramienta, otro tipo de actividad que tú sepas, una caminata, por ejemplo. O hay deportistas que deciden, no, ese día es un descanso pasivo. Pero en ese sentido sí nos puede aportar el yoga. Entonces, continuamos acá. Acá podemos identificar las zonas de la BAM, donde tengo zonas de baja intensidad, como es la 1, la 2 y la 3. Ahí no aparece el número, pero contemos de arriba hacia abajo. O sea, el 50, 60 y 70% sería zonas de baja intensidad. El 80, 90% vendría una zona moderada y de el 100, 105 y 120 vendrían siendo zonas de alta intensidad. Posiblemente para algunos deportistas el 90% sea alta intensidad también, e inclusive el 85%. Eso ya tú entrarás a evaluarlo y te vas a dar cuenta. ¿Cómo? Pues si no eres capaz de correr al 80% de tu BAM 3 minutos, 4 minutos, quiere decir que es alta intensidad. Hay una relación en el entrenamiento y es, si aumento la intensidad,
el volumen es menor, ¿sí? O sea, si yo corro aquí a mi 100% de van, no voy a poder correr 10 kilómetros, 20 kilómetros o 20 minutos a esa intensidad porque voy al 100%. Pero a medida que corro a otras intensidades, puedo aumentar ese tiempo. Entonces, recordemos, acá tenemos zonas de baja intensidad, las tres primeras, zonas de intensidad moderada, las dos intermedias sobre el punto y del 90% hacia arriba, estamos hablando de alta intensidad. John Jairo pregunta que si los test son en terreno plano. Correcto, John Jairo. Y me disculpas si no lo mencioné. La VAM, el test de VAM, esos 6 minutos, 2.000, 3.000 metros, terreno full plano, y el test de tempo run en full plano lo hacemos, ¿listo? Por lo tanto, nos van a dar datos de ritmo para trabajar en plano, ¿listo? Si hallamos la frecuencia cardíaca media en el test de tempo run, esa frecuencia sí nos sirve para cualquier otro terreno. Y después de, bueno, cuando yo hallo la VAM me va a dar velocidad, me va a decir, mira, tu VAM, el test, tu velocidad media fue 15 kilómetros por hora. Entonces yo eso lo paso, puede ser a segundos, y vengo y multiplico. Entonces, por el 60%, por ejemplo, para allá la zona 2, eso vuelve y me da otros segundos, luego y los convierto a velocidad, y ya sé la velocidad y el ritmo de mi 60% de la VAM. Y así hago con cada uno de ellos, para que al final esta tabla se convierta en tablas de ritmo. Entonces aquí yo ya lo hice con un ejemplo de alguien que se gastó 4:30. Entonces, cuando ese deportista está en zona 1, está corriendo a 6:14, 6 minutos 14 segundos. Pero digamos, él quiere correr a la intensidad moderada de su umbral, corre a 3:54. Pero él quiere correr al ritmo de su AM, corre a 3:07. Él quiere trabajar hoy zonas de intensidad alta, las rojas que están ahí. Él quiere trabajar hoy zonas de intensidad moderadas, las amarillas que están ahí. Él quiere trabajar zonas de intensidad bajas, las verdes que están ahí. Entonces, este cuadrito lo pasamos con los datos de ustedes y vas a tener ahí la distribución de zonas bajas, zonas moderadas y zonas altas. En este caso, ¿cuál dijimos que se trabajaban en la preparación general? Las zonas bajas y algo de la moderada para algunos casos. Entonces, este deportista en terreno plano va a estar corriendo en esos ritmos. Y en la preparación específica, pues ya va a trabajar sobre las intensidades altas. Claro está que eso depende de la prueba y los deportistas que tuvimos nos decían, si son pruebas cortas, tengo que trabajar mucho la alta intensidad, pero si son pruebas más intermedias como el 42K, nos decía Gustavo, se concentra más en intensidades moderadas. Y si son pruebas más largas como las del Ultra Trail, nos decía Héctor, nos concentramos más en intensidades moderadas y bajas. Bien, un ultra trail se corre a una intensidad baja y Héctor nos decía, hay que aprender a caminar rápido porque un ultra trail no se corre todo. Entonces, ahí nos está diciendo, caminar rápido es una intensidad baja, por lo tanto tengo que trabajar esas intensidades. Ahora bien, allí en mi frecuencia cardíaca máxima, estas son las zonas de frecuencia cardíaca. Tenemos 5 zonas, son las que se manejan, por ejemplo, en los relojes Polar, en los relojes Garmin, él automáticamente te saca a ti estas zonas. Pero si no, lo vas a hacer manualmente, pues entonces coges tu frecuencia cardíaca máxima, multiplicas, si fueron, no sé, 190 latidos, multiplicas por el 70%, por el 70%, y ahí vas encontrando los rangos. Ahí al lado puse un ejemplo de los rangos de frecuencia. Entonces miremos la zona 3. Para este deportista, cada vez que él vaya entre 136 pulsaciones y 175, él va en su zona 3. ¿Y qué significa esa zona 3? Esa zona 3 es una zona de intensidad moderada. Entonces, acá tenemos zona 1 y zona 2 como intensidades bajas. Zona 3 y zona 4 moderadas y zona 5 intensidad alta, 90 al 100. Entonces, estoy preparando pruebas cortas porque voy a correr un 10K, trabaje en la parte específica de esa zona 5 y esa zona 4. Me estoy preparando para una maratón de montaña, trabaje esa zona 3 y esa zona 4 en la parte específica. Me estoy preparando para un ultra trail en mi etapa específica, trabaje la zona 1, la zona 2 y algo de la zona 3. Entonces, esto nos va a permitir establecer la intensidad, cómo la voy a controlar en los entrenamientos. Ya después de tener esta distribución de las zonas, tengo que tener en cuenta este principio que lo hablaba ahorita, y es, si yo quiero correr harto tiempo en un entrenamiento, hacer un trabajo de 10 minutos o una distancia
un tiempo corto o una distancia corta, entonces un tiempo corto, 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, o una distancia corta, 200, 300, 400 metros, 500, 600, hasta los 800. Puedo correrla a una intensidad máxima, a esas intensidades que veíamos del 90, del 100, del 80%. Pero si yo quiero hacer trabajos largos, como los que nos hablaba William, que hacía para pruebas de maratón de 1000, de 2000, de 3000, como son distancias más largas, o si voy a hacer repeticiones de 10 minutos, de 8 minutos, pues la intensidad tiene que ser menor. Y esto es una regla fisiológica porque así funciona el cuerpo. ¿O quién es capaz de correr al 100% una maratón? Nadie. ¿A que los keniatas? No. Los keniatas corren al 95%, 92, 95% de su máxima posibilidad. Lo que pasa es que ellos han llegado a ese nivel, ¿sí? De subir su umbral de lactato, ese punto que yo les dije que separaba esos dos metabolismos, lo han subido tanto hasta casi llegar a su 100%. Pero fisiológicamente no es posible correr a altísima intensidad mucho tiempo, mucha distancia. Entonces, basado en esto, ustedes van a tener en cuenta para organizar entrenamientos. Aquí voy a poner diferentes tipos de entrenamiento de eso que nos hablaron todos estos deportistas. Entonces, ya en la parte específica, voy a trabajar, puedo hacer repeticiones o intervalos hasta los 1000 metros de la mejor marca usando el 80 o el 100% de la mejor marca. Entonces, si hago repeticiones de 100, de 200, de 300, de 500, hasta los 1000 metros, si trabajo por distancia en esas repeticiones, son repeticiones si las hago al 80 o al 100% de la marca. ¿Cómo sé eso? Pues si en 1000 metros te gastaste 5 minutos, pues le sacas el 80% a esos 5 minutos, te va a dar superior a los 5 minutos, no sé, 5:20 puede ser, hagámoslo rápido, sería 5 por 8, 40, como 5:40, y eso quiere decir que vas al 80% de la mejor marca. Todo ese trabajo que se haga entre el 80 y el 100% de la mejor marca de una distancia inferior a 1000 metros equivaldría como si estuvieras trabajando en zona 3, 4 y 5 de frecuencia cardíaca o zonas altas de 4 a la 8 de la BAM, o sea, zonas de alta intensidad. Por eso William nos decía, es que yo trabajo 10 repeticiones de 400 al 90% de mi mejor marca de 400 los días de intensidad, porque él está aquí con ese entrenamiento trabajando altas intensidades. Entonces aquí ustedes pueden escoger la distancia que quieran, el número de repeticiones, ya vamos a ver cómo se organiza, y hacen la primera repetición. Esa primera repetición les da un tiempo. A ese tiempo le sacan el 80 o el 90 o lo que quieran trabajar entre el 80 y el 100, y las siguientes repeticiones tienen que ser a ese tiempo que nos da. Esto lo puedo hacer tanto en terreno plano como en ascensos. Es la forma en que puedo trabajar alta intensidad en ascensos o en terreno plano. Así, teniendo en cuenta que hasta los 1000 metros se podría mantener esas intensidades altas. Como menciono, esto se trabaja en la etapa específica. Son entrenamientos que van a utilizar un combustible, un sustrato energético que se llama el glucógeno. Y por lo tanto, aparte de otros elementos, voy a necesitar 48 horas de recuperación para repetir un entrenamiento de esta forma. Y por eso ustedes veían que William hacía ese entrenamiento martes y viernes. No lo hacía ni martes ni miércoles, ni martes ni jueves. Aunque martes y jueves podría funcionar, pero él prefiere mandarlo para el viernes para garantizar que ese entrenamiento lo va a poder ejecutar bien. Y resulta que a veces nosotros desconocíamos esto y hoy hacíamos un trabajo de alta intensidad y mañana también. ¿Y qué pasa? Pues que no vamos a tener el glucógeno suficiente para soportar ese trabajo. Entonces alguien puede decir, venga, pero pues yo al final lo podía hacer, sí, pero entonces estamos sobreentrenando el sistema, no le estamos permitiendo recuperar, y la recuperación es igual de importante al entrenamiento. ¿Listo? Si ese mismo día voy a entrenar o al otro día, como dijimos, 48 horas, entonces esto es martes, entonces ¿qué hago el miércoles? Pues el miércoles puedes entrenar a menor intensidad. Zonas de menor intensidad no tienen ningún problema porque esa zona utiliza otro combustible, aparte del glucógeno, también las grasas, pero no nos va a generar requerimientos a los cuales no nos estemos recuperados para ese trabajo y no nos va a incidir negativamente en la siguiente carga de intensidad.
Ahora bien, acá un ejemplo. Por ejemplo, hacemos 10 intervalos de 500 metros. Esto puede ser en ascenso plano. Y los voy a correr al 90% de la mejor marca. Tengo que meter unas pausas. La pausa me va a permitir recuperarme para aguantar el siguiente intervalo. Entonces, esas pausas puede ser la mitad de la distancia que estás corriendo o un poquito más. Entonces, si corrimos 500, 300 de descanso, que esos 300 va a ser una caminata o va a ser un trote, o puedo manejarlo por frecuencia cardíaca entre 120 y 140 pulsaciones. Hay muchas posibilidades en relación a ello. Yo hice hace 8 días una conferencia de métodos de entrenamiento. Esa también se las voy a enviar a los que no asistieron y van a comprender muchísimo más esta información. Otra alternativa que tengo es dividir el trabajo en series o bloques que se llaman. Entonces, si divido, hago 10 repeticiones, descanso y hago otras 10, pues ahí tengo que hacer una pausa y esa pausa tiene que ser mayor. 4 minutos podría ser a 5 minutos. ¿Listo? Y esto lo puedo trabajar en ascenso plano. Acá hay un ejemplo de ese tipo de trabajo que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver otro trabajo, cuando yo decido trabajar series más largas, porque resulta que me estoy preparando, ya hice durante un mes este tipo de trabajo corto, pero yo me estoy preparando para una prueba de un 25, un 30, un 42K de trail running, pues tengo que hacer repeticiones más largas de los 1000 metros. Esto nos lo dijeron todos los deportistas que nos participaron de sus conferencias. Entonces, igual, puedo hacer repeticiones de 1000, 1500, 2000, 1800. No hay límite en relación a la distancia, ¿bien? Pero la idea es llegar máximo hasta los 5 kilómetros, hacer 3 repeticiones, por ejemplo, de 5 kilómetros al 80% de la mejor marca de los 5 kilómetros. Eso es un entrenamiento muy bueno para una prueba de 42K, porque estamos enseñando al cuerpo al final a aguantar 15 kilómetros a una intensidad alta. Entonces, hacia allá es que se enfoca esto. Entonces, esas repeticiones de más de 1000 metros es como si yo hiciera trabajos en zona 2, zona 3 o zona 2 y 4 de BAM. No tengo que escoger esa zona, o sea, al ir al 80%, al 90% de la mejor marca de distancias más largas de 1000 metros, eso equivale a que yo corro sobre esas zonas más o menos. Porque resulta, si yo te pongo a correr 400 metros, tú me lo haces a tope al 100%, pero si yo te digo vas a correr 2000, esos 2000 lo vas a hacer más lento que los 400, porque como es una distancia más larga, no se puede mantener la misma velocidad. Entonces, esa es otra forma que se puede hacer también en ascenso o en terreno plano. En la etapa específica, estos entrenamientos, como lo hemos mencionado, se hacen en la etapa específica en una progresión de la distancia. O sea, yo no puedo arrancar primer entrenamiento de etapa específica, repeticiones de 2000. No, arranquemos con de pronto de 500, 400 y 800. Y semana a semana voy haciendo incrementos y mes a mes voy haciendo incrementos hasta llegar a esas repeticiones altas, ¿bien? Por eso es bueno planificar el año, porque si a veces yo tomo la decisión, uy, en un mes es del mar a la cima, me voy para allá, en un mes, ¿qué vas a entrenar? ¿Qué vas a preparar de todo esto? Entonces, creo que todos fueron muy claros, los deportistas que tuvimos, en que hay que trazar objetivos y que esos objetivos tienen que estar con mucho tiempo de antelación para que así tú puedas organizar todos estos contenidos del entrenamiento. Es un entrenamiento que también va a utilizar el glucógeno, pero también va a utilizar las grasas como fuente de energía. También requeriríamos 48 horas de recuperación, aunque aquí podrían ser hasta 36 también. Todos estos datos, muchachos, no son camisa de fuerza, ¿sí? Todo esto está basado en estudios en diferentes poblaciones y se han sacado estadísticas. Pero, por ejemplo, yo conozco y en mi experiencia yo también he ejecutado este tipo de entrenamiento y a las 36 horas lo puede volver uno a hacer y puede que funcione, pero hay deportistas que necesitan 2 días. Eso depende del nivel de reservas energéticas que tengan, del nivel de entrenamiento, de la misma capacidad genética que tenga el cuerpo de recuperarse, ¿sí? Analicemos lo siguiente, tanto Gustavo como Héctor un día a la semana descansan, mientras que William entrena doble jornada todos los días, de lunes a viernes, y entrena los 7 días y no tiene día activo de descanso, pasivo, o sea, de no entrenar.
y su cuerpo se adaptó a ello y genéticamente está predispuesto para soportar eso. Entonces hay que escuchar el cuerpo en relación a todo ello. Estos son parámetros que van a ir aplicando y van mirando cómo van resultando en su cuerpo y así tomando decisiones. El siguiente entrenamiento después de este tipo de trabajo puede ser de menor intensidad. Entonces, ahí ya utilizamos zona 1, zona 2 de frecuencia cardíaca, zona 1, zona 2 de la BAM también. ¿Listo? Entonces, acá, metodología para hacer repeticiones más largas. La cantidad de repeticiones va a variar. No es lo mismo hacer un 400, donde puedes hacer hasta 10 repeticiones de 400, que eso nos daría 4 kilómetros, a que tú vengas a decir, voy a hacer 10 repeticiones de 3000 metros. ¿Sí? Donde esos son 30 kilómetros, no tendría lógica hacer ello, entonces puedo hacer 3 repeticiones de 3, si voy a hacer 1000, puedo hacer 10 repeticiones de 1000 y eso me da un 10 kilómetros, o 2 series de 5 y 5, ¿sí? Con una macropausa. Entonces empieza uno a jugar. ¿Cuál es la regla fundamental? Que la cantidad de repeticiones que hagas, las hagas a la misma intensidad. Y me adelanté aquí a otra diapositiva que había, más adelante donde explicaba ello, y es que si estoy haciendo mi primer 1000 al 80% y eso equivale a 5 minutos el kilómetro, ¿sí? Me gasto 5 minutos. El segundo 1000, 5 minutos tienes que gastarte. El tercer 1000, 5 minutos, pero en el cuarto 1000 me gasté 5:15. Bueno, esperemos. En el quinto 1000, 5:15. ¿Qué pasó ahí? Que ya no eres capaz de soportar esa intensidad. Ya no estás trabajando al 80, estás trabajando como al 70, estás agotado. Ya hacer más repeticiones de 1000 no va a generar el efecto de alta intensidad que estamos buscando. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Si aguanté hasta la quinta, pues entonces trabajemos 3, démosle una pausa grande de 10 minutos y después le trabajamos otra 3. Entonces dividimos 5 repeticiones seguidas en 2 series de 3 repeticiones y va a permitir al deportista poder llegar a ello. Otra opción que puedo hacer, no haga repeticiones de 1000, sino de 800 y ya van a ser 1 minuto 30 menos del tiempo que se está gastando y posiblemente lo aguante. Otra posibilidad, bajar un poquito la intensidad. Entonces puedes ir jugando con todos estos elementos para llegar al objetivo que tú quieres, que es de pronto hacer las 10 repeticiones de 1000. Acá hay un ejemplo, tenemos, digamos, intervalos 8, intensidad 80% es la mejor marca. Des en cuenta la duración, o sea, ya vamos a hacer repeticiones de 1500. Vamos a hacer 8 repeticiones de 1500, eso da un volumen total de 12 kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite este entrenamiento? Si yo te dijera, oye, vas a correr 12 kilómetros al 80% de la mejor marca de 12 kilómetros, no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Es durísimo, estás empezando, no estás adaptado. Pero si yo te digo, vamos a hacer bloquecitos o intervalos de 1500 metros, ¿sí? Donde vas a descansar 3 minutos y después haces otros 1500 al 80, eso sí lo vas a poder hacer. Y estos métodos intervalados y repeticiones nos permiten eso, acumular volumen de trabajo a alta intensidad. Por eso es que William hace hasta 15 repeticiones de 400, de 500, y eso le da al final de cuentas casi 8 kilómetros a alta intensidad, y por eso después él en una prueba de 10K, como hizo en UNICEF, se la ganó, porque enseñó a su cuerpo a acumular volumen a alta intensidad. Eso lo puedo hacer en ascenso y plano. Por acá hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es la mejor forma de realizar esta macropausa? Bien, entonces tenemos dos tipos de pausa. La pausa que está entre los intervalos. Pongo acá sobre este ejemplo. Corro 1500, descanso 3 minutos. Esos 3 minutos puede ser un trote suave, puede ser caminata, o si el deportista definitivamente no se recupera haciendo caminata o ese trote, que descanse. No hay ningún problema. Y con el paso del tiempo le voy pidiendo, o usted mismo se va pidiendo, que ahora esos 3 minuticos los pueda hacer caminando. ¿Listo? La otra pausa es si tuviera un bloque de dos series, la macro pausa la puedo hacer igual caminando, trotando, o la puedo hacer quieta donde tomo agua, hidrato o estiro. Bien, se recomienda que el último minutico antes de finalizar la macropausa sí se haga un trote para volver a activar el cuerpo y que no arranque frío la siguiente repetición. Otra forma de trabajo basado en lo que hacen estos deportistas, repeticiones e intervalos por distancia
o tiempo a un ritmo de la BAM. Entonces ya acá estoy trabajando en plano. ¿Listo? Entonces tú quieres trabajar en plano, pero no quieres trabajar por la mejor marca del 400, del 800. Tú quieres trabajar con zonas de la BAM, con esas zonas que vimos antes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escoger la zona. Ah, bueno, yo estoy en etapa específica y me estoy preparando para una prueba de K42. Entonces, yo voy a trabajar las zonas de intensidad moderada asociadas al umbral, ¿sí? Por ejemplo, para frecuencia cardíaca, la zona 3. Listo, ya escogiste la zona 3. Ahí, por BAM, ya tienes, zona 4 por BAM. Ahí ya tienes la zona y ahí ya tienes el ritmo al cual tienes que correr. ¿Qué te falta poner ahora? La distancia. Entonces, aquí es ensayo y error. Tú dices, bueno, yo a esta intensidad, a este ritmo, creo que aquí en terreno plano puedo correr 1 kilómetro y voy a hacer repeticiones de 1 kilómetro. Y arrancas y lo lograste, genial. Y la idea es cada vez ir aumentando mucho más la distancia a las diferentes zonas que escoges. Que te estás preparando para una prueba de 15K de trail. Entonces puedo trabajar zonas de alta intensidad, zonas sobre la BAM, sobre el 100% de la BAM. Ah, pero ¿será que puedo hacer 5 kilómetros al 100% de la BAM? No, porque recuerden que la BAM es el 100% y el 100% no lo puedo mantener una distancia alta y 5 kilómetros serían como 20, 25 minutos. Entonces, ¿qué hago? Ah, tramitos cortos de 500 metros, de 800 metros, muchas repeticiones, poniendo pausas, macropausas, si es el caso, y ahí estoy trabajando por BAM. Entonces voy y busco en mi cuadro que hicimos cuál es el 90% de mi BAM, ahí me dice el ritmo, 3:15, 4:30 o 5, y pues esa distancia que escogí la voy a correr a esa intensidad. Recuerden que si escojo zonas bajas de la BAM, puedo hacer más distancia. Si escojo zonas altas de la BAM, puedo hacer menos distancia. ¿Qué distancia? Cada cuerpo lo hace diferente. Yo conozco personas que pueden correr a la velocidad de la BAM 6 minutos a 8 minutos y conozco otros que a la misma velocidad de la BAM individual de cada uno no aguantan ni 3. Eso depende del ritmo. Entonces, ya tienes el concepto, adáptalo a tu entrenamiento. Este tipo de entrenamiento se puede hacer tanto en zonas específicas o generales porque puedo trabajar zonas de baja intensidad por BAM, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en etapa general, yo puedo decir, hoy voy a hacer 10 kilómetros al 70% de la BAM. Es una intensidad baja, la puedo mantener mucho tiempo y eso te serviría para etapa general. Pero también lo puedes trabajar en específica, como los ejemplos que vamos a ver a continuación. También si trabajas en zonas altas, necesitas 48 horas de recuperación. Si trabajas en intensidades, en zonas de la BAM, moderadas y bajas, 24 horas está bien. O sea, al otro día puedes hacer otro entrenamiento igual, no hay problema. Acá algo, muchachos. Se ha encontrado que el corredor de trail no tiene que hacer el 100% de la preparación en la montaña. Hay deportistas que lo hacen y bienvenido sea, pero posiblemente nosotros por tiempo, yo conozco gente y preparo gente de trail que dicen, yo solo puedo ir a la montaña cada 8 días, el domingo. De resto, puedo trotar en el parque del barrio y eso es plano. No interesa, ahí utiliza el trabajo por mejor marca de distancia, utiliza el trabajo de BAM porque todas las adaptaciones que yo genere es transferible a la montaña. Y si ustedes analizan el plan de entrenamiento de William, el único cambio que hacía para ir a la montaña era meter 2 fondos de montaña en su semana de entrenamiento. De resto, él seguía haciendo repeticiones en pista y ganó Pacific Trail 21K y Cercinal 30 kilómetros se metió segundo y ha ganado varias carreras en Suiza de esa distancia, en México quedó segundo en 42K. Entonces, vemos que puedo, con una buena preparación de en plano y algunos entrenamientos específicos en montaña, mejorar en el trail y en el ultra trail. Acá hay un ejemplo, vamos a hacer 10 intervalos de 3 minutos al 85% de la banda. Entonces en el cuadrito me va a decir, mira, tu 85 es 5 minutos el kilómetro. Entonces tú arrancas a correr 3 minutos mirando que en tu reloj marque 5 minutos el kilómetro. Y ahí estás haciendo un intervalo, descansas 2 minutos y posteriormente haces otro intervalo y así vas a ejecutar al final la cantidad de intervalos planificados sobre intensidades asociadas por BAM, terreno plano. Esto no aplica para montaña.
Y otra posibilidad con distancias, entonces vamos a hacer 5 intervalos, o sea, un total de 10 kilómetros, pero entonces los segmento en 5 intervalos de 2 kilómetros. ¿A qué intensidad? Como es una distancia larguita, 2 kilómetros, pues disminuyo la intensidad a un 75, posiblemente algún deportista podría al 80 y al 85 correr los 2 kilómetros y aguantar los 5 intervalos. Si lo puedes hacer, genial, pero ese es el objetivo es cada vez con este tipo de trabajo correr más volumen, más distancia o más tiempo a una mayor intensidad. Y estas metodologías están enfocadas es hacia eso. Y la aplico en terreno plano. Otro tipo de trabajo que puedo realizar son repeticiones o intervalos manejando por frecuencia cardíaca, en una zona de frecuencia cardíaca, ¿listo? Controlándola por frecuencia cardíaca. Y aquí aplico la misma metodología que hicimos con la BAM. Entonces, escojo la zona, puedo trabajar zonas de la 1 a la 5, siendo zona 1, zona 2, zona 3, zona 1 y 2 baja intensidad, la 3, la 4 moderada y la 5 de alta intensidad. Y escojo la zona, puedo utilizar, por ejemplo, decir, voy a hacer hoy 15 kilómetros en la zona 2 de frecuencia cardíaca, que eso es una zona baja, y eso es un trabajo de baja intensidad que lo puedo hacer en preparación general. Pero puedo hacer otro entrenamiento de alta intensidad y voy a hacer repeticiones de 400 metros al 90% de mi frecuencia cardíaca. Sí hay algo acá claro y es que se recomienda a nivel fisiológico que las intensidades altas, cuando quieres trabajar al 100% de tu frecuencia cardíaca, mejor utiliza el ritmo, porque la frecuencia cardíaca tiende como a presentar una meseta antes de llegar al máximo. Me explico, puede pasar que tú estás haciendo 400 metros al máximo y eso te da 4 minutos el kilómetro, un ritmo, ¿sí? A ese ritmo, por ejemplo. Y tu frecuencia cardíaca te dio 170, pero tú sabes que tu máxima es 180 y quieres hacer repeticiones al 100% de tu frecuencia cardíaca y nunca llegó a 180. Entonces tú dices, oiga, no, hoy no las hice en zona 5, sino estuve en zona 4. No, es porque la frecuencia cardíaca en esas zonas de alta intensidad no se comporta bien. Ahí mejor utiliza el ritmo. Para de zona 4 hacia abajo, del 90 hacia abajo, sí funciona perfecto. La puedo utilizar, tenerla en cuenta, pero la recomendación es la que alguna vez hablamos, que es tener el control de dos cosas. Y si, por ejemplo, ustedes miraban a Gustavo y Héctor, a pesar que hablaban mucho de frecuencia cardíaca, Gustavo también nos hablaba de los ritmos de la mejor marca y Héctor también nos hablaba que algunos entrenamientos, él intentaba dentro de ese entrenamiento romper los récords que tenía en Strava. Entonces, démonos cuenta cómo también utilizo la frecuencia y utilizo el ritmo. Entonces, tienen que estar las dos ahí relacionándose. Entrenamiento por frecuencia cardíaca, por ejemplo, hacer 6 intervalos de 2 kilómetros al 75% de la frecuencia. Si sé que mi 75 es 140 pulsaciones, pues arranco a correr. Cuando mi frecuencia llega a 140 y estabilizo el ritmo y voy controlando. 140, 42, se baja un poquito, pero estoy en ese rango, termino los 2 kilómetros, recupero 2 y así sucesivamente ejecuto. Es otra dinámica de zonas que puedo controlar si no lo quiero hacer por ritmo. Intervalos, 2 minutos, el 90% de frecuencia cardíaca, 12 intervalos de 2 minutos. Aquí ya aumentamos la frecuencia cardíaca, démonos cuenta, al mismo tiempo anterior, pero más frecuencia cardíaca. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, esto ya con frecuencia cardíaca puedo trabajarlo también en ascenso. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es mejor, ritmo o frecuencia cardíaca? Yo diría ritmo, ¿sí? Y si tuviéramos en esa ecuación para escoger potencia, primero la potencia, después el ritmo y después la frecuencia cardíaca. Que si puedo controlar las tres, mejor. Que si puedo controlar las dos, frecuencia y ritmo, y asociarlas y comparar, oiga, hoy corrí a este ritmo, pero mire, mi frecuencia disminuyó, mi frecuencia aumentó. Eso es importante. Bien. Listo. ¿Cuántos intervalos o repeticiones debo hacer? Entonces lo explicaba yo ahorita. La regla es que lo que planifiques, la cantidad de intervalos o repeticiones que planifiques, bueno, y primero clarifico algo, la diferencia entre repeticiones e intervalos, que eso lo pueden ver en la presentación de métodos que les voy a compartir los que no estuvieron el fin de semana, es que las repeticiones utilizan intensidades más altas, o sea, 90 al 100%, y los intervalos intensidades moderadas altas. Y la segunda división
diferencia es que las repeticiones usan pausas más amplias, te permiten recuperar más tiempo que los intervalos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos intervalos o repeticiones haga? La regla es que la cantidad que planifiques los puedas mantener a la misma intensidad. En el momento en que no puedes mantener esa intensidad, inserta una pausa, divide esos intervalos en series o corta el entrenamiento, porque ya tu cuerpo no está corriendo a esa intensidad, sino está corriendo a otra y está generando otras adaptaciones. Ir aumentando la cantidad o la distancia. Entonces, si aquí, por ejemplo, ahí tengo un ejemplo abajo, dice 2 series de 6 repeticiones o intervalos de 800 metros al 90% de la mejor marca. Un objetivo puede ser que en 2 semanas estés haciendo 2 series de 8 intervalos. O podría ser 2 series de 6 intervalos, pero ya de 1000 metros al 90%. Y empezar a jugar con los diferentes elementos de esa ecuación para buscar que más tiempo, más kilometraje a más alta intensidad. ¿Listo? Otra posibilidad es dividir en series, en caso, sí, si tú quieres mandarte 12 intervalos o repeticiones de 400 metros y no la logras, pues haz 6, pausa y después otros 6 y si la vas a lograr. En cuanto a los fondos existen 3 tipos de fondo, ¿sí? Entonces, para ultras se recomienda hacer 2 a 3 fondos a la semana y para trail 1 a 2. Todo esto depende del tiempo que se tenga. Esto no son reglas, es la recomendación. Pero si yo solo entreno 2 veces por semana, pues no va a poder hacer 2 fondos. Ahorita vamos a ver una distribución por semana en diferentes opciones. Entonces, ¿cómo se pueden manejar esos fondos? Hay 3 formas de manejar esos fondos. El primero es hacer un fondo de baja intensidad en zona 1 y 2 de frecuencia cardíaca o en zona 1 o 3 de VAM, porque es que el fondo también lo puedo hacer plano. Un domingo acá en Bogotá en ciclovía, yo puedo decir, voy a hacerme hoy un fondo, y William lo decía, fondos de 22, 25. O sea, si todos los días entreno 10, 15 kilómetros, hacer 25 kilómetros es un fondo para esa distancia. No creamos que fondos son 8 horas o 6 horas, o porque vemos que cierto deportista de trail, por ejemplo, Jorge Cano, es un deportista de todos los domingos, se manda unos fondos de 40, 50 kilómetros de trail. Genial y súper bien, y eso no está mal, pero yo no me puedo comparar con él, ni ustedes con él, ¿sí? Posiblemente un fondo para alguno de nosotros sea 20 kilómetros o 25. Entonces, es aplicar el concepto y cómo manejo ese fondo para darle una organización idónea a mi rendimiento. Entonces, debo manejar ese fondo en zona 1 y 2. Entonces, por ejemplo, dije, bueno, voy a ir a hacer, no sé, X montaña, voy a ir a hacer 2 horitas, 3 horitas, pero va pendiente de su frecuencia cardíaca y va suave. En zona 1 y zona 2, si la zona 2 es máximo 140, pues no te pasas de 140. Pero es que voy en ascenso, pues ya no vas a trotar, sino vas a caminar. Pero es que tu objetivo fue hacer ese entrenamiento en baja intensidad, porque estás en etapa general, porque eso es lo que hay que trabajar ahí. ¿Listo? O si es en plano, a ritmos de la zona 1 a la 3 de BAM, se podría trabajar, ¿ya? Ritmos bajos, pero en plano. En ascenso sí ya me toca por frecuencia cardíaca. Otra posibilidad es hacer la primera parte de ese fondo, ya tú determinas cuánto tiempo o qué distancia en una zona moderada, por ejemplo, para frecuencia cardíaca 3 y 4, o si es en plano, una zona 2, 4 de BAM, y la segunda parte se hace a muy baja intensidad. Esa es otra posibilidad que puedes trabajar de fondo. Y la última posibilidad es trabajar el fondo en ritmo de competencia. Decir, bueno, voy a ir a hacer hoy 25 kilómetros y voy a intentar hacerlos fuertes, que ese era el entrenamiento que nos hablaba William de tempo, que se suele hacer y que él hace cercano a la competencia una vez por semana. Bien. ¿Qué pasa? Que estos fondos a veces cuando se hacen grupales se distorsionan. Entonces salimos el grupo y yo hoy tengo planificado hacer un entrenamiento de baja intensidad, pero entonces todos se picaron y empezaron a apretar y yo terminé haciendo un fondo de ritmo de competencia.
ese fondo de ritmo de competencia va a generar unas adaptaciones diferentes a uno de baja intensidad. El de baja intensidad te va a dar una base que te va a soportar recuperarte más de trabajos de intensidad alta, soportar precisamente más repeticiones en una carrera de largo aliento, aguantar mucho más tiempo. Mientras que el ritmo de competencia, si fuiste a hacer 25 a tope, pues estás enseñando a tu cuerpo a correr ahí y no más, y que posiblemente necesite más tiempo de recuperación. Entonces, ya dependiendo, cada quien escogerá ese tipo de fondo. Este tipo de entrenamiento utiliza el glucógeno, utiliza las grasas y se puede hacer en preparación general y específica. Ya se le da el rol al que se quiere. Y a las 24 horas se puede estar haciendo otro entrenamiento. Si, por ejemplo, hago el fondo los domingos, usualmente se recomienda el lunes el descanso, ya sea pasivo o activo. Y ustedes veían a William que él hacía fondo el domingo y el lunes era un entrenamiento de recuperación activo y él hacía 12 kilómetros muy suaves al 70%. Pero otros deportistas pueden descansar ese día y retornar el martes. Ya es decisión tuya en relación a lo que sea mejor para ti. El entrenamiento cruzado. Entonces, el entrenamiento cruzado es hacer otro deporte que me va a permitir mejorar la parte cardiovascular, de fuerza-resistencia, de resistencia, sin generar tanta acumulación de impacto como lo es correr. Entonces, ustedes escuchaban a Héctor que él hacía patinaje, ciclismo, y también William está implementando desde este año el ciclismo. Héctor también hace el ciclismo, perdón, Gustavo. Hay deportistas que hacen la natación, también si saben nadar y les gusta, lo pueden llegar a hacer. Pero lo que pasa es que con la natación trabaja bastante el tren superior, aunque trabaja el tren inferior. Si analizamos el movimiento de natación, es con rodilla casi extendida, entonces biomecánicamente no es transferible el movimiento a correr, mientras que patinaje y ciclismo sí. Entonces, ese entrenamiento cruzado, esto es obligatorio, o sea, si ustedes quieren mejorar, metan el entrenamiento cruzado. Que no tengo bici, pues ojalá se pueda conseguir la bicicleta, porque esto va a ayudar a acumular. Pensemos lo siguiente, si tiene 4 horas de entrenamiento el domingo para hacer un fondo, usted sale a correr en montaña, no sé cuántos kilómetros hará, 25, dependiendo del desnivel positivo, 30, y usted cómo queda eh, maltratado, digámoslo así, agotado, para de pronto el martes estar haciendo un entrenamiento de alta intensidad. De pronto complicado, lo puedo hacer, pero de pronto complicado. Pero si esas mismas 4 horas voy y hago es bicicleta a una intensidad moderada, no tan baja, al otro día, créanme que puede salir a entrenar, porque no hay ese impacto y ese deterioro muscular, ese rompimiento de fibra que genera el impacto. Recuerden que cuando corro y sobre todo en montaña y en descenso, los músculos trabajan no solo concéntricamente, sino excéntricamente, frenando el movimiento. Y ese movimiento no es muy natural cuando se corre en el entrenamiento, porque no siempre corro en descenso. Entonces se rompe demasiado la fibra muscular y es ese dolor que aparece 2, 3 días todavía. Entonces es una gran opción el ciclismo, el patinaje en ese sentido. Como lo mencionaba, disminuye la fatiga de altos volúmenes y se puede hacer en zonas de la 1 a la 3 para frecuencia cardíaca, o sea, zonas bajas moderadas, y para zonas de VAM, o sea, no, la VAM no la puedo aplicar al ciclismo, pero el trabajar zonas 1, zona 2 y zona 3 de frecuencia cardíaca, que sí lo puedo controlar, es como si estuviera trabajando zona 1, zona 4 de VAM. También, si hago el ciclismo en patinaje, pues sería mejor controlarlo por esa forma de frecuencia cardíaca. También este tipo de trabajo, ya netamente el ciclismo, pues es una técnica similar que se utiliza al ascender, ¿sí? Miremos esta deportista que está ahí en esa flexión casi de 90 grados de esa pierna. Ese es un momento que también ocurre cuando pedaleamos en ciclismo. Entonces, estoy haciendo un movimiento biomecánicamente similar y por lo tanto las ganancias de fuerza van a ser aplicables a ello. Lo mismo pasa en patinaje. Puede ser y convertirse en la segunda sesión del día. Entonces, digamos, en la mañana hiciste intensidad, pero resulta que tú tienes en la noche tu bicicleta y unos rodillos que valen 100.000 pesos ahí en tu casa y te puedes subir 40 minutos y hacer una sesión de baja intensidad que te va a ayudar a recuperar para el siguiente día de entrenamiento.
O si puedes salir a montar, mucho mejor. O si tienes un simulador, genial. ¿Listo? Mayor volumen en la fase general. En el ciclismo puedo concentrar esa mayor cantidad de volumen que me va a permitir mejorar mis músculos, mi fuerza, mi resistencia a nivel cardiorrespiratorio, sin acumular tanto maltrato, por decirlo así, o trabajo osteoarticular, carga osteoarticular, ¿sí? Miremos algo, todas las lesiones de rodilla, o sea, en un 90% de las lesiones de rodilla, parte del tratamiento es hacer bicicleta. Entonces también la bicicleta nos va a fortalecer las rodillas que son principalmente lesiones que se suelen generar en este tipo de deporte. También nos va a permitir acumulación de fatiga previa en los fondos. Entonces, por ejemplo, una de las opciones de fondo que yo decía es hacer entrenamiento de alta intensidad, no alta intensidad, una intensidad moderada al principio y ya después de baja. Esa parte la puedo hacer en ciclismo. Puedo salir, digamos, acá en Bogotá, no sé, voy hasta La Calera, vuelvo y dejo la bicicleta y salgo a hacer 2 horas o 3 de trote en plano, o 2 horas, o hora y media, lo que tenga, pero ya hay una acumulación de una fatiga previa. Entonces, ¿qué pasa en una carrera de ultra trail? Que en una carrera después de los 60 kilómetros tú ya tienes la carga de esos primeros 60 kilómetros y tu cuerpo tiene que aguantar con esa carga previa. Eso mismo puedo hacer en un fondo y me va a servir. Y me va a ayudar para sesiones de recuperación. Me preguntan acá, Cristian, ¿en ese sentido es recomendable realizar entrenamientos en grupo o mejor no? Bueno, esa es una pregunta compleja. Yo, sinceramente, si mi grupo tiene el mismo nivel y el mismo objetivo, genial. Genial porque va a ser ameno. Pero si vamos a ir mi grupo y tiene diferentes niveles, unos corren más que yo, si hablamos hoy y dicen, bueno, el domingo vamos a ir a hacer, no sé, chingaza. Bueno, listo, pero ¿qué? ¿A qué ritmo lo vamos a hacer? No, vamos a ir a hacerlo a ritmo de carrera. ¿Y tú tenías planificado hacer un fondo suave? Pues por allá no aparezcas, porque créeme que tú llegas allá, te picas y terminas haciendo el entreno que no era. O viceversa, te dicen, no, es que vamos a ir con unos que están iniciando, vamos a hacerlo ahí suavecito y caminando y no sé qué más, y tú tenías hoy planificado hacerlo a ritmo, a tempo o a ritmo de carrera, o la primera parte rápida y la segunda suave, pues yo no lo haría porque me va a afectar mi entrenamiento. Entonces aquí tenemos también, y puede sonar duro muchachos, y es dividir como el entrenamiento social del entrenamiento individual. Si yo estoy buscando un rendimiento, pues posiblemente muchos entrenamientos sociales no van a funcionar, ¿sí? Si entrenamos es para pasarla rico y compartir con los amigos y salir y todo el chévere, bacano, y eso es otro plan y es muy agradable y súper bien. Pero lo que estamos viendo acá es para llevar tu cuerpo a otro nivel, que si puedes mezclar ambas cosas, genial, porque eso hace parte del deporte y compartir en las carreras y demás. Pero si yo conozco mucha gente, y es triste mencionarlo, conozco gente que se ha inscrito a varios ultras y no los ha terminado. ¿Sí? Y cuando habla uno con ellos, no, es que yo salgo a entrenar con tal y con tal y con tal, y no tiene un plan de entrenamiento, hace el entrenamiento que hoy salió con un grupo y lo que ellos hicieron, y salió con el otro y lo que él hizo, y por eso es que no has terminado un ultra y dura 2 meses lesionado y golpeado, o no, es que yo pasar a los 42 kilómetros, eso es imposible, yo no lo puedo hacer, créanme muchachos que no hay imposibles en esta vida. ¿Sí? Ahí es que organizar todos los elementos, pero, ¿por qué no lo haces? Porque es que, pues yo entreno 3 veces por semana con mi grupo, y pues mi grupo no tiene un líder, o un día hace una cosa, o a veces pasa, muchachos, que estamos preparando lo que no es, y a veces uno encuentra, oye, ¿y tú cómo entrenas? No, yo hago repeticiones de 400, no sé qué más, no sé qué más, pero tú no vas para un ultra, no tienes que entrenar eso, o viceversa. No, yo hago volúmenes, volúmenes, volúmenes y volúmenes. Listo, terminaste la carrera, pero con 6 horas. Pero si hubieras entrenado esas repeticiones a otras intensidades y le hubiera disminuido a los volúmenes altos, posiblemente la hubieras terminado, pero ya no en 6, sino en 4 horas. Entonces, todos esos análisis hay que hacerlos en esos entrenamientos de larga duración. Bien.
Otra pregunta, ¿en ciclismo se habla también en montaña? Sí, también, claro que sí, lo puedes hacer. De hecho, el ciclismo, como tú vas controlando la zona, no interesa qué terreno es, me explico. Tú dices, hoy voy a entrenar en zona 2 y zona 3 de frecuencia cardíaca, mi rango es 130, 150. Entonces, tienes que escoger una ruta, o me voy a dar vuelta a la sabana, que es principalmente plana, y va a ser fácil controlar esa frecuencia cardíaca, o me voy a ir por patios a la calera, que hay montaña. Entonces, lo puedes hacer. Lo que pasa es que cuando empiece la subida de patios, la frecuencia cardíaca se va a disparar. ¿Qué te toca hacer ahí? Mover cambios, disminuir cadencia para que la frecuencia se baje un poquito y entre al rango que tú quieres manejar. Entonces, ya es decisión tuya. También otra posibilidad que menciono acá en relación a esta pregunta es que se pueden hacer entrenamientos de alta intensidad también en ciclismo. Y si no estoy mal, no recuerdo, Gustavo nos habló un poquito de ello. Y es, por ejemplo, ir a hacer esto que hablamos de repeticiones por frecuencia cardíaca, pero en bicicleta. Dado que el movimiento es transferible, también lo podría llegar a hacer. Entonces, démonos cuenta, muchachos, cómo lo importante es identificar unos elementos importantes y jugar con ellos respetando unas reglas fisiológicas y una metodología del entrenamiento. En relación al entrenamiento cruzado, principalmente se utilizan métodos continuos. ¿Qué quiere decir estos métodos de larga duración, sin pausas? Bueno, y eso es otra cosa ahí en los fondos que suele pasar y cuando son entrenamientos grupales, que arrancamos, pero alguien se cansó, pero él va a parar a comer, pero él paró por la foto, entonces toca parar a esperarlo y esa pausa corta el efecto de esa carga continua. Por eso estoy diciendo aquí métodos continuos. Entonces, otra cosa diferente es que el fondo lo vamos a ir a hacer chévere, a pasarla rico y nos metemos 4 o 6 horas y al final terminamos haciendo solo 20 kilómetros. Pero paramos, comimos. Eso más que un fondo te va a servir es más como un entrenamiento de recuperación. Sí, fueron muchas horas, pero la intensidad fue muy baja. Y claro que va a generar beneficios también. La rodilla se va a enseñar a aguantar 6 horas de caminata. Tu cuerpo, la alimentación que le das también va a funcionar. Y aquí lo pongo. En los fondos hay que establecer las estrategias de alimentación e hidratación. Y William lo decía, yo en mis fondos me como mi gel 45 o 60 minutos, ¿sí? Entonces, la hidratación también tiene que ser, a veces nos vamos a hacer el fondo con agua y en las carreras sí consumo hidratante, eso no tiene lógica. A veces me voy a hacer el fondo y no llevo nada, lo que compre por ahí en la tienda, que el pan, que la galletita, que no sé qué más, pero en carreras sí me como los geles. Entonces, estoy desaprovechando la oportunidad que mi sistema digestivo se enseñe en un grado de estrés fisiológico, asimilar alimentos e hidratación. Entonces, los fondos tienen que convertirse prácticamente en la aplicación de la estrategia, y no solo de alimentación e hidratación, sino de indumentaria. Y a veces es chistoso que encuentra uno al deportista, uy, esta licra me quemó, este zapato me ampolló, y uno le dice, bueno, ¿y cuántos kilómetros tiene estos zapatos? No, solo tienen como 30, los compré antes de la carrera, un mes antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y los usaste en los fondos? No, porque se me gastaban para la carrera. El fondo en nuestras pruebas de 42K de Ultratrail tiene que ser el punto de adaptación, utilizar la misma ropa. La maleta puede lesionar, puede quemar, generar laceraciones en la espalda y en la zona lumbar. Eso hay que correrlo, ¿sí? Y ahí cargar la comida que es, ¿bien? El uso de bastones se debe utilizar. Si los voy a utilizar en carrera, a veces ve uno deportistas que lleva los bastones a pasear y es porque se cansan de los brazos, porque nunca lo entrenaron. Entonces toda la carrera lo usó en los 2 primeros ascensos y ahí para allá se convirtió en un estorbo. Hay que saber correr con los bastones en descenso también. Entonces, en este tipo de entrenamiento es donde voy a llevar mis bastones y va a haber un objetivo. Entonces, por eso decía yo que hay que evaluar el objetivo del grupo que va a ir con el tuyo. Porque si tu objetivo, por ejemplo, es en este fondo ir a trabajar en el descenso con bastones, pero los descensos, el nivel de los otros deportistas que vas a ir es caminar, pues no sé, ahí te tocaría bajar, esperar y se afectó tu entrenamiento. Entonces, estos fondos también hay que trabajar la caminata rápida, y nos lo decía Héctor, en una prueba de ultra o hasta en un 42K, yo creo que los 10 primeros, 15, la corren toda, ahí para allá, hay que caminar.
algún momento, pero hay que caminar. Y esa caminata no se puede convertir en una caminata lenta. Entonces, hay que caminar rápido. Eso hay que entrenarlo también. ¿Listo? Preguntas acá. Perdón. ¿Esas frecuencias siempre se deben mantener o se permiten tolerancias para sobrepasarlas? John, ahí es donde se dañan los objetivos y suele pasar con los fondos. Tú dices, voy a hacer un fondo entre 120 y 150 pulsaciones, pero al final cuando tú terminaste tu entrenamiento vas y miras en Garmin y te aparece que no sé, el 60% del tiempo estuviste por encima de eso. Entonces, ahí te haces la pregunta, ¿no cumplí el objetivo o sí cumplí el objetivo de lo que yo quería? Tú puedes hacer un fondo a la intensidad que quieras, a ritmo de competencia, subir, bajar, 5 minutos duros, 5 suaves, eso lo puedes establecer, pero que tenga un objetivo, que tú desde el principio lo hayas planificado de esa forma. Entonces, sí se pueden sobrepasar, se podrían sobrepasar, pero pues la pregunta es, ¿por qué? Por eso yo les planteo 3 tipos de fondos, ¿sí? Hay un fondo donde tú al principio vas suave y al final rematas y 5 kilómetros, 10, la última hora le haces fuerte, o lo contrario, o toda la misma intensidad. Entonces, por eso yo les hablo de que se dan herramientas y ya tú decidirás este domingo qué tipo de fondo vas a hacer. Listo. Acá tenemos, por ejemplo, para trail, 3 posibilidades de entrenamiento en relación a tiempo. Entonces, la primera línea de arriba, de lunes a domingo, es si una persona pudiese entrenar todos los días. Entonces, estos son recomendaciones en cuanto a la distribución para que ustedes ya tengan una mejor idea. Lunes se descansaría. ¿Por qué? Porque el domingo se hizo un fondo y ese fondo del domingo pudo ser baja o intensidad moderada. Ya vimos 3 posibilidades de fondo. El martes, como ya estoy descansado, han pasado 48 horas, pues puedo hacer mi trabajo de intensidad, ya sea intensidades moderadas o altas, eso ya lo vimos. El miércoles, bueno, si entrenar a doble jornada, todos los entrenamientos a doble jornada en las tardes van a ser intensidades bajas, ¿sí? Principalmente si usted va a trabajar la intensidad alta, se trabaja en la primera sesión del día, ¿listo? Entonces aquí estamos asumiendo que es solo una única sesión, que es más o menos lo que a veces podemos hacer. Entonces, si el martes hice ese trabajo de intensidad, el miércoles no lo puedo hacer. Ya dijimos que necesitamos 48 horas. Entonces, ¿qué puedo hacer el miércoles? Pues o una recuperación a baja intensidad o puedo trabajar algunas repeticiones en intensidad moderada. ¿Podría algún deportista en 24 horas hacer cierto tipo de trabajo de intensidad moderada? ¿Cómo sabes si tú lo logras o no? Pues programa un entreno y mira, si lograste cumplir esa intensidad moderada, allá en zona 3, zona 4 de frecuencia cardíaca o zona 4 y 5 de VAM, pues genial y ya sabes que puedes llegar a hacerlo. El jueves repetiríamos trabajo de intensidad, el viernes otra vez un trabajo de recuperación, el sábado puedo hacer un trabajo de intensidad moderada y el domingo hago mi fondo. Eso sería una posibilidad para trail. Si se dan cuenta, solo hay un único fondo y me concentro más en trabajos de intensidad hasta 3 veces por semana. William, por ejemplo, nos habló de 2. Él solo hace 2 trabajos, pero se podría también hacer 3 días de intensidad. ¿Listo? El cuadro de la mitad ya es para una persona que entrena 4 días. Entonces, ¿cómo le distribuimos para poder mejorar y cubrir todo lo que hemos hablado? Entonces, pues que haga intensidad martes y jueves, los otros días no está entrenando. El sábado se haga un trabajo de tempo a una intensidad, digamos, escoge 10 kilómetros y una intensidad moderada. El tempo, recuerden que es, si tú dices voy a hacer un tempo de 15 kilómetros, es a ritmo de 15 kilómetros, el sostenido que puedes mantener ahí. ¿Listo? Y el domingo haces del fondo, ya sea de intensidad baja o moderada. Y si es una persona que entrena 3 días y se está preparando para trail, pues en estas pruebas de trail menos de 42K, la intensidad es importante. Entonces, por eso ya trabajo 2 días de intensidad y un día de fondo. Esa sería como la distribución de posibilidades, muchachos. Esto puede cambiar demasiado. Eh, puede ser
muchas posibilidades, se puede jugar con ello. Puede ser que en la parte de la mitad pasemos la intensidad del jueves para el sábado y el trabajo del sábado para el jueves. Por eso yo les di como las recomendaciones generales, trabajos de intensidad más de 48 horas. Los trabajos de intensidad moderada pueden trabajarse 36 horas después, los fondos no tienen problema en repetirse el trabajo y los trabajos de intensidad baja se pueden repetir continuamente. Ahora, si fuera una prueba de ultra trail, entonces para una persona que entrena 5 días, entonces podríamos trabajar lunes de descanso, dado que el fondo del domingo va a ser más largo y como va a ser más largo, posiblemente la intensidad va a ser más baja. ¿Listo? El martes hacemos intensidad, podríamos hacer algo de intensidad altas, ¿sí? El miércoles recuperamos o una intensidad moderada y el jueves ya intensidad moderada. Si se dan cuenta, solo un día trabajo las intensidades altas, 90, al 80, al 100. ¿Por qué? Porque pues es ultra trail, es trabajos, correr un ultra trail se corre, si miráramos frecuencia cardíaca, hagan ese ejercicio de pronto alguna vez si corren un 42K, un 60, un 80, miren la frecuencia cardíaca final y se van a dar cuenta que va a estar la mayor cantidad del tiempo en zonas, en las 3 primeras zonas de frecuencia cardíaca, ¿sí? El ritmo, si fuera terreno plano, también pasaría igual, porque yo no puedo soportar intensidades altas tanto tiempo. Entonces, esa sería como la distribución para trabajar. El segundo cuadro, entonces, es una persona que quiere participar de un ultra trail, pero solo tiene 4 días, pues trabaje un día de intensidad moderada o alta, trabaje un fondo el jueves o el viernes, el día que pueda, otro día de intensidad moderada, o sea, zona 3, 4 de frecuencia cardíaca, que le permite un trabajo larguito también, y el domingo un fondo. Y para una persona que solo tiene 3 días, pues un día de intensidad y los otros 2 días de fondo. La pregunta va es, bueno, ¿y cuántas horas de ese fondo tengo que hacer? Pues las horas que tú puedas. Recuerda que no somos deportistas profesionales. A un deportista profesional tiene todo el día para entrenar y entrena hasta 3 jornadas, ¿sí? Puede entrenar 6 a 8 de la mañana, vuelve y entrena a mediodía o hace una o segunda jornada antes de mediodía y la tercera en la tarde o en la noche. Pero nosotros tenemos familia, trabajo y un montón de cosas. Entonces, si tú tienes 2 horas cada día, pues tu fondo va a ser 2 horas, no puede ser más, ¿sí? ¿Qué le vas a dar a ese fondo? La intensidad. Entonces, el domingo tienes 2 horas porque no tienes más, pero entonces lo vas a hacer a una intensidad baja o moderada, o lo vas a hacer a un ritmo constante, o la primera hora la haces dura, la segunda suave, o la primera hora la haces suave y la segunda dura, porque no puedes hacer más. Lo ideal para las pruebas de ultra trail, como ustedes se dieron cuenta con Héctor, es mucho volumen, tiempo de trabajo. Pero si desafortunadamente yo tengo 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, pues nos toca de esa forma, ¿sí? Les comparto una experiencia. Hace un año, para la maratón anterior de Las Flores de Medellín, empecé a preparar una persona que solo puede entrenar 3 horas a la semana. Solo entrena 3 horas. Entrena martes, jueves y domingo. Y quería correr su primera maratón, ¿sí? Y esto se organizó de tal forma, solo una hora, pero fuimos llevándolo a que cada vez esa hora la pudiera soportar a más intensidad y logró cumplir su maratón y hacerla en 3 horas 20. Entonces, a lo que voy es que se pueden hacer pruebas largas. Obvio no nos va a ir tan bien, pero si organizo internamente ese poco tiempo que tengo en relación a cada vez poderlo correr a una intensidad mayor. ¿Listo? Entonces, acá tengo otra pregunta. Dice, ¿cuál sería la proyección aproximada en tiempo para terminar estos ultras de acuerdo a tu experiencia con esas intensidades de entreno? No, eso no se puede establecer, John Jairo. Eso no se puede establecer así con simplemente esos datos de trabajarlo, porque eso depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, el peso de la persona, depende la experiencia que tenga en esas competencias, cuántos ultras ha hecho antes, depende del sitio donde va a correr, entonces no te puedo decir entrenando así se va a gastar en un ultra tanto tiempo, porque no existe. Lo que sí te puedo decir es que cada vez que registres datos, de hecho, acá lo tengo en la siguiente diapositiva, tienes que hacer un registro de todos tus entrenamientos y ello te va a permitir a ti llegar a predecir y
planificar el tiempo que te vas a gastar. Entonces, si tú en los fondos empezaste a hacer fondos registrando datos, entonces tú empiezas a comparar, bueno, mira, hoy mi fondo fueron 30 kilómetros y lo hice a ritmo de carrera y me gasté tanto tiempo con un desnivel positivo de tanto tiempo. Y ahora voy a ir a correr una carrera que es de 50 kilómetros que tiene un desnivel similar, pues yo ya puedo decir, me voy a gastar X tiempo, ¿sí? Y así puedes analizar todos tus entrenamientos y llegar a decir, más o menos yo me puedo gastar hecho. Eso sí hay que hacerlo, porque eso también te va a permitir a ti planificar una carrera, planificar la estrategia de alimentación, cada cuánto tienes que comer, que ahorita vamos a hablar de esa parte, pero todo en relación a los datos. Y aquí pongo algunos elementos, y es cómo debe ser la progresión de esas semanas. 3 semanas de carga por una de recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Trabajo 3 semanitas con las cargas que ustedes escogieron, más o menos con la orientación que yo di, y la cuarta semana disminuyo cargas. ¿Qué quiere decir disminuir cargas? Esas intensidades altas las paso a moderadas, las intensidades moderadas las paso a bajo y puedo quitar un día de entrenamiento y utilizarlo para descansar. ¿Por qué? Porque se ha encontrado fisiológicamente que al cuerpo no se le puede exigir, porque no se va a recuperar y no va a generar un fenómeno que se llama supercompensación. Entonces, hay muchas progresiones, 2x1, 4x1, hasta 5x1, 5 semanas de carga y una de recuperación se podría hacer, pero la más viable, la más promedio, factible para mucha población es 3x1. Entonces, ¿qué hago? Si, por ejemplo, la primera semana estoy trabajando, no sé, 6 repeticiones de 400 metros en el trabajito de intensidad, la segunda semana ya no voy a hacer 6, sino voy a hacer 8. La tercera semana voy a intentar hacer 10. Estoy aumentando la carga. Y la cuarta semana ya no voy a hacer 6, 6 que fue lo de la primera semana, sino solo voy a hacer 4. Y ya no las voy a hacer al 100%, sino al 90%. Bajé la intensidad. Eso le va a permitir al cuerpo recuperarse y aguantar otras 3 semanas de entrenamiento. El volumen también lo bajo. Entonces, el primer domingo de la semana 1 hice 15 kilómetros. De la semana 2 hice 18. Y de la semana 3 hice 23. La semana 4, que es la de recuperación, puedo volver al primer volumen, a los 15 o a los 13. Y eso le va a permitir al cuerpo algo que se llama supercompensación y mejorar. Registrar datos, guarden todos, frecuencias, analícenlos, conózcanlos, porque eso es lo que le va a permitir a usted ir controlando la evolución. Evaluar cada 2 meses, ¿qué? La VAM y el tempo run que hablamos. ¿Sí? Cada 2 meses vuelva y haga ese chequeo para actualizar las zonas. La frecuencia cardíaca no hay necesidad porque la máxima es máxima y esa nunca va a subir. Entonces, lo que sí va a mejorar es las frecuencias cardíacas intermedias, ¿sí? De que ahora yo puedo correr a 150 pulsaciones 10 kilómetros y antes yo solo podía 7. Eso sí va a ir mejorando. Menos volumen, más intensidad en lo que les decía de la cuarta semana. No, perdón, esto se refiere a la semana previa a la competencia. Es preferible, lo que se ha encontrado fisiológicamente es que disminuyan el volumen casi un 50%, me explico. Ustedes venían entrenando 20 horas a la semana, entonces la semana previa a la carrera va a entrenar 10 horas, el 50%, pero va a mantener los entrenamientos de intensidad. Si venía haciendo 2, 3 entrenamientos de intensidad, mínimo 2 o a un entrenamiento. Y de hecho, William nos decía eso, que él el último entrenamiento de intensidad lo hacía el miércoles y corría el domingo. Esto se llama puesta a punto y esto lo que busca es garantizar que usted se va a recuperar para llegar a la carrera. Y resulta y pasa que a veces conozco personas que la semana anterior es donde le dan más duro, o el fin de semana anterior a los 8 días es donde hacen el mayor fondo, es donde hacen pruebas a máxima intensidad y no se van a alcanzar a recuperar. Entonces, la puesta a punto depende de la cantidad de trabajo que se traiga acumulado. Si yo vengo entrenando 4 o 5 meses, no haga la puesta a punto una semana antes, sino hágala 2 semanas antes. Y William lo decía, él utiliza siempre 15 días. Entonces, científicamente los estudios nos han dicho, baje 50% la carga, mantenga la intensidad,
a 1 o 2 estímulos por semana y haga una puesta a punto de 7 a 12 días. ¿Listo? 1 a 2 semanas de recuperación posterior a la competencia, fuiste y competiste. A la semana, o sea, lo que va a ser semana 1 y semana 2 después de la competencia, dedíquela a recuperar, dedíquela a masajes, dedíquela a un monitoreo del médico, haga muchos exámenes después de las carreras de sangre, hematocrito, haga una prueba, por ejemplo, de orina, que es nitrógeno y albúmina, y eso nos va a decir si estamos depurando más proteína de lo normal. Y ahí de pronto hasta encontramos cosas de salud. Pero estas pruebas son muy agresivas. Bueno, no correr un 21K, pero si ya vamos por los 42, 50, 80 y ahí para arriba, eso es bastante agresivo. Entonces, eso sí nos va a generar ese desgaste y tengo que controlarlo. ¿Qué hago esas 2 semanitas? Menos días de entrenamiento y intensidades muy bajas, y aquí es donde necesito la bicicleta. Haga los entrenamientos en bicicleta para no generarle impacto a esos músculos y a esas articulaciones. O acá podría funcionar nadar también. Listo, entrenamiento para bajar el peso. Entonces, metodologías para hacer ello. Acá les presento a ustedes 2 metodologías que son las más utilizadas, que están comprobadas, que tienen gran referentes ahorita de estudios científicos, y es uno, el entrenamiento en ayunas. Esto no aplica para todo mundo. Si usted tiene problemas de glicemia, diabetes, esto no lo haga. Esto es prohibido. Si tú vas a empezar a entrenar mañana y mañana ya vas a arrancar a entrenar en ayunas, no. Esto debe aplicarse después de un mes más o menos, mes y medio de entrenamiento, donde la insulina y la frecuencia cardíaca, y la insulina y la glucosa ya están estableciendo unos niveles de trabajo en el entrenamiento. Entonces ahí sí. ¿Qué pasa con el entrenamiento en ayunas? Pues que si yo termino, ahorita son las 7 de la noche, como algo y a las 6 de la mañana me levanto a entrenar, hay un déficit de azúcar, de glucógeno, de glucosa, y el cuerpo empieza a utilizar el carbohidrato almacenado y empieza a utilizar las grasas también, y eso me va a ayudar a controlar el tema del peso. Otra metodología que está, bueno, el entrenamiento lo tengo que hacer en zona 2, zona 3 de frecuencia cardíaca o zona 1 a 4 a la BAM. Si ese día voy a hacer entrenamiento de alta intensidad, no lo haga en ayunas porque es riesgoso. Porque en otras palabras va a poner usted a trabajar su cuerpo a alta intensidad donde necesita glucosa y no se la ha dado. Entonces, resultado de ello, el sistema nervioso que necesita también glucosa se desactiva, le da un desmayo por esa razón. Pero si voy a hacer entrenamiento a esas intensidades moderadas, bajas, sí lo puedo llegar a hacer, ¿listo? Y es un entrenamiento muy beneficioso también para el tema, no solo para el control de peso, sino también para pruebas de larga duración, 42K hacia arriba, porque ayuda a que las grasas empiecen a trabajar eficientemente. Otra posibilidad es esta conjugación. Hoy en la tarde, por ejemplo, hoy en la tarde usted hace un entrenamiento en zona 3 de frecuencia cardíaca, o zona 5 de BAM, o zona de tempo run, al ritmo o a la frecuencia del tempo run. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 1 hora, hora y 15, ¿sí? Correr ahí o en bicicleta. Llega a entrenar, eso es en la tarde, hoy en la tarde, acabaste de llegar de este entrenamiento, no comes absolutamente nada, nada, ¿sí? Eso se llama un entrenamiento de depresión del glucógeno. Entonces, ¿qué pasó? Que con este entrenamiento gastaste mucho glucógeno muscular y hepático, pero no estás reponiéndolo. Te acuestas a dormir y al otro día en la mañana haces tu entrenamiento en ayunas, en zona 2 y zona 3 de frecuencia cardíaca, o zona 3 y 4 de la BAM. Y como no hay glucógeno, pues el cuerpo tiene que darte energía de algún lado. ¿Y de dónde las usa? De las grasas. Entonces, estas son como las 2 metodologías que se utilizan para ayudar a ese gasto calórico y ayudar a disminuir el peso, y que coinciden con un buen entrenamiento para generar adaptaciones para nuestro deporte. En cuanto a la alimentación, si el objetivo es bajar el peso, debo consumir, o sea, si estoy entrenando, todo entrenamiento debo consumir una proteína que me ayude a recuperar, y más si es atletismo, o sea, si es correr, porque cuando yo estoy corriendo, la fibra muscular se rompe y ese es el dolor que tenemos o ese mismo día o al otro día o a los 2 días. Entonces necesito una proteína
que me recupere esas fibras musculares para el otro día no amanecer tan maltratado con ese dolor que no me va a poder permitir correr a alta intensidad. Entonces, si estoy entrenando, pero mi objetivo es bajar también de peso, estoy en ese proceso, pues consigo una proteína de bajos carbohidratos y que tenga un valor proteínico entre 20 y 25 gramos. ¿Por qué no más? Hay proteínas de hasta 30 y 35, porque está comprobado científicamente que el cuerpo absorbe hasta 20-25 gramos, no absorbe más y lo demás se orina. Entonces me consigo esa proteína y que tenga pocos carbohidratos, pocos, para que no me dé tanta energía. ¿Cuándo la debo consumir? Los días de entrenamiento de alta intensidad y los fondos. Me va a ayudar a recuperarme. ¿Listo? Si ya llegué al peso que yo quería, estoy aumentando volúmenes de trabajo, pues ahí ya no voy a tomar esa proteína, sino un recuperante. Ese recuperante, los recuperantes usualmente son 70% carbohidrato y 30 proteína. Me está restituyendo gasolina y me está reparando la masa muscular. Entonces ahí lo puedo utilizar. En los entrenamientos y carreras, entrenamientos largos y carreras, se recomienda un gel por hora de esfuerzo. Un gel te puede dar 150 kilocalorías, ¿sí? Entonces, te ayuda a reponer los carbohidratos que estás perdiendo. Que no te gustan los geles, entonces te toca otro tipo de alimento rico en carbohidratos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos todos los azúcares. Un banano tiene rico en carbohidratos, bocadillo, pero pues la verdad, para eso diseñaron los geles. Están diseñados de tal forma que en el intestino se absorban rápidamente y que te dé energía rápidamente, y más si viene con cafeína, que es estimulante y otras cosas. Entonces esa es la recomendación. Ya sea trail, ultra trail, hay que hacerlo. Lo que pasa es que si voy a correr 14 horas, 15, 17 horas, pues 17 geles, yo creo que eso nadie se lo come. Pero recuerden que en las pruebas de ultra trail hay puntos de hidratación y tú tienes acceso a tu maleta, donde debes cargar otras comidas como las que nos hablaba Héctor, carbohidratos un poco más complejos. Entonces, por ejemplo, pastas, y de hecho las comidas de los ultra trail son eso: consomés, pastas, arroz, papas. Todos ellos son carbohidratos complejos que se van a demorar un poquito en hacer digestión, pero nos van a dar buenos carbohidratos. A nivel de hidratación, 500 mililitros de hidratante por hora, ¿sí? No nos pongamos a inventar hidratantes, o sea, ya tenemos los hidratantes, cantidad de marcas que hay. Que un hidratante es una bebida isotónica, eso quiere decir que tiene un balance justo para que sea absorbido eficientemente en el intestino. Entonces, si consumo cualquier otro producto pensando que me va a hidratar, pues posiblemente no me va a hidratar, al contrario. Aprovechar al máximo las frutas, porque las frutas tienen fructosa y nos va a ayudar, eso es energía, eso nos va a ayudar a reponer carbohidratos, aparte que tienen un gran componente de agua, entonces nos va a ayudar a hidratar. El inconveniente de las frutas es que tienen buen componente de fibra y en una carrera larga nos puede generar sensación de ir al baño. Eso es lo único, pero ahí ya evaluaremos costo-beneficio. Otros elementos de alimentación: durante el proceso de entrenamiento, los requerimientos de proteína diarios están alrededor de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso. Entonces, pongo un ejemplo: si tú pesas 70 kilos y decimos que tu requerimiento es 2 gramos, pues al día necesitas 140 gramos de proteína. Entonces, si ya estás consumiendo tu proteína de recuperación, ahí te dan 25 gramos. Un huevo tiene 9 gramos. Si te comes 250 gramos de una pechuga, eso te va a dar más o menos 20 gramos de proteína. Y así sucesivamente durante todo el día tenemos que ir contabilizando esa ingesta de proteína para garantizar que no perder la masa muscular. Porque a veces soy feliz que bajé el peso, pero cuando hacemos una evaluación antropométrica nos dimos cuenta que bajaste la masa muscular y la embarramos, porque la masa muscular es la que va a generar la fuerza y la resistencia. Entonces, si estás entrenando, tienes que hacer este análisis, tienes que ser muy cuidadoso con la proteína. Tu suplemento te va a ayudar a garantizar una buena ingesta y tener ello en cuenta. La semana previa a una competencia o una semana de alto volumen, que no sé, que por
porque esta semana por trabajo no vas a trabajar y tienes más tiempo para entrenar, entonces aumentar la ingesta de carbohidratos y la semana previa a la carrera aumentar la ingesta. William, por ejemplo, nos decía que full pastas, las pastas son muy buenas, aunque hablan a un tema ahí del gluten y de la absorción y demás, pero es una fuente enorme de carbohidratos, entonces es una gran opción. Ya si a alguien le sienta mal, hay otras posibilidades, arroz, patatas y demás, o suplementos. ¿Listo? Pero hay que aumentar esos carbohidratos para que esos tanques lleguen full a la carrera. Disminuir las carnes la semana previa, porque los procesos digestivos de la carne duran muchas horas. Y cuando yo corro con el estómago lleno, pasan dos cosas. Y es, cuando yo estoy haciendo digestión, el sistema nervioso vegetativo me envía el flujo de sangre para extraer los nutrientes allá en el sistema digestivo. Y si a la par yo lo pongo a correr, pues también él necesita enviar el flujo sanguíneo a los músculos para llevar oxígeno y nutrientes. Entonces, no puede hacer las dos al tiempo. Si restringe el sistema digestivo, me dan ganas de vomitar para expulsar ello y que el cuerpo ya no tenga que hacer digestión. O si restringe la circulación a nivel muscular, me empiezan los calambres y me siento sin fuerzas. Entonces, ¿a qué voy? Nuestro deporte nos exige comer y eso hay que entrenarlo. Por eso yo hablaba que en el fondo es donde tú vas a enseñar a tu sistema digestivo a trabajar bien, eficientemente, con una carga de esfuerzo. Eso hay que hacerlo. Y a veces en un entrenamiento sencillo de 2-3 horas, pues puedo estar comiendo algo si es a baja intensidad y ahí estoy entrenando mi sistema. Pero la carne, si por ejemplo la carrera es el domingo, el viernes me como mi buena porción de carne, de pronto el sábado hasta mediodía carne, es posible que el domingo llegues y todavía tu sistema digestivo esté haciendo parte de esa digestión y entonces no puede enfocarse bien al entrenamiento. No probar productos en las carreras, que este gel me dio una gastritis y le pregunta a uno, ven, y en los entrenos no te daba, no, es que hasta hoy lo usé. O es que en la carrera están dando geles y lo voy a probar. No probar ningún producto, ni de calzado, ni de ropa, ni de tópico, ni de alimentación en una carrera. Todo lo tenemos que entrenar previamente y saber que nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Entrenamiento por potencia. Entonces, hay otra posibilidad de hacer entrenamientos. Esto lo menciono hoy y sé que en un año muchos de ustedes van a tener un potenciómetro porque va a pasar como los medidores de frecuencia cardíaca, se van a hacer masivos. Ya lo está vendiendo Polar desde este año. Desafortunadamente, vale $1 millón. Esta es la primera edición del Stride, era con banda. Ahora ya simplemente es como una monedita que se pone en los cordones de los zapatos. Es un potenciómetro y nos permite establecer la potencia a la cual corre el deportista. Esto viene del ciclismo. En el ciclismo, el entrenamiento por potencia es lo que manda la parada. Lo que funcionó, ha funcionado y va a funcionar de aquí en adelante, por encima de la frecuencia cardíaca, de la velocidad y otros elementos. Y funcionó tanto que dijeron, creemos el de atletismo y lo llevamos para el atletismo. Y funciona también la potencia que ya están los potenciómetros de natación. Entonces, esto es un boom, por decirlo así, está revolucionando el entrenamiento y qué bueno que ustedes conozcan algo de ello. Es muy sencillo, entonces tú te pones el sensor en los zapatos. Actualmente los relojes Garmin y Polar vienen compatibles con esta marca. Entonces, automáticamente, así como arriba aquí aparece Critical Power 244 watts, en el reloj va apareciendo el vatiaje. Entonces, yo tengo que establecer las zonas de entrenamiento por vatios. ¿Cómo lo hago? A través de un test de 20 minutos que se llama RFETPW. Ese test consiste en correr 20 minutos a máxima intensidad, así como hicimos el tempo run, solo que ahora lo estás corriendo con el sensor de potencia y vamos a encontrar la potencia media de esos 20 minutos. Entonces, si el ejemplo de acá nos da 2:44, pues las zonas de entrenamiento por potencia son estas 5 que aparecen ahí. Se establecen cada zona de acuerdo a un porcentaje. Acá está el porciento, miren. Entonces tenemos, bueno, esta es otra propuesta. Aquí aparecen 7 zonas, pero hay otra propuesta que es de 5. Entonces, donde aparece el porcentaje, entonces, del 81, por ejemplo, la zona 2 dice del 81 al 88% del valor de RFTP. Entonces, si el valor fue de 240,
pues multiplico por el 81% y ahí tengo el primer rango, después multiplico por el 88, tengo el segundo rango de potencia y ahí tengo el entrenamiento por potencia. Y ahí tendría, el punto azul me indica zona de intensidad moderada, de ahí hacia atrás, la 3, la 2, la 1, zona de baja intensidad y la 5, 6 y 7, zona de alta intensidad. Y acá esta gráfica o este cuadro nos da un estimativo de tiempos, porque el entrenamiento por potencia, al igual que en ciclismo, en atletismo, permite predecir cuánto tiempo podrías llegar a gastarte en una prueba. Entonces nos dice, si tú corres a intensidad 3, puedes estar alrededor de 1 a 3 horas. Es una intensidad que puedes mantener teóricamente ello. Obvio hay que entrenar. Y así sucesivamente. La verdad es muy sencillo. La verdad, para atletismo de calle funciona bien, pero el ritmo sigue siendo muy importante para el atletismo plano. Pero para la montaña esto es una gran herramienta. Yo tengo un potenciómetro de estos, entonces uno hace este test de RFTP, ejemplo, le dio 200, entonces cuando salgo a la montaña, pues sé que si voy en 200, voy en mi máximo, pues trato de no pasarme o hago algunos entrenamientos a 210, a 220 watts, pero se constituyen una gran herramienta, porque la potencia no varía como puede variar la frecuencia cardíaca por los otros elementos que mencioné. Ya por último, muchachos, entonces, 3 consejitos. Primero, organiza tu plan de entrenamiento, organiza las zonas, o haz los test, organiza las competencias, evalúa midiendo tu nivel en relación a los test que hablamos y muchos otros si conoces y si vas a implementar en tu entrenamiento, y divide y organiza las zonas de entrenamiento en relación a los objetivos que planteaste en tu plan de entrenamiento para así cumplirlo. No es entrenar por entrenar, no es salir a correr, yo hoy me siento bien y corro tanto, mañana tanto. Qué bueno que esto tenga una organización porque ello te va a ayudar a mejorar y a cumplir con tus objetivos. Bueno, muchas gracias. Por acá tengo otra pregunta que dice, ¿una dieta vegetariana es recomendable para este deporte? Muchachos, actualmente hay cientos de deportistas élites en diferentes modalidades deportivas que son vegetarianos. Puede llegar a funcionar. Esto depende, al igual que las dietas de la persona. ¿Qué pasa? Que a veces yo digo voy a ser vegetariano, pero no puedo cubrir por temas de tiempo, por temas de dinero, las demandas de proteína que no me cubre una dieta vegetariana, que es principalmente como el inconveniente que hay. Lo que sí a favor está de las dietas vegetarianas y veganas es que disminuye muchos procesos inflamatorios y va a ayudar a la recuperación más fácil del deportista y puede funcionar si hay un buen control, o sea, sí, hay muchas, o sea, herramientas, por decirlo así, que pueden llegar a suplir las necesidades de proteína y demandas que tienen estos deportistas. Entonces, sí puede llegar a funcionar si se maneja bien, porque si no se maneja bien puede crear un déficit de proteína, de hecho Héctor lo hablaba un poco, y va a afectar el rendimiento. Entonces, al contrario, te vas a sentir como que no evolucionas y es precisamente por ello. Bueno, voy a dejar de compartir aquí la pantalla, regreso con ustedes aquí al chat, no sé qué preguntas hayan, muchachos, si ustedes quieren que enfaticemos en algún otro tema. Sí, sí, muchachos, ya hoy terminamos. Entonces, no sé, algo en especial que quieran preguntar, alguna duda o algo, si se sabe acá con el mayor gusto, la atendemos. Bueno, veo que no. Listo, John. A todos, muchísimas gracias por haber atendido este llamado. Espero que hayan recibido herramientas. Estas conferencias se les van a enviar el fin de semana. Ustedes tienen mi número telefónico, cualquier inquietud, duda que tengan con el mayor gusto, desde que eh, pueda hacerlo con el mayor gusto, les colaboraré. Felicitarlos porque esto es un paso importante en el sentido de capacitarse en lo que uno hace, ¿sí? Intentar hacerlo bien. Entonces, qué bueno que también transmitan estos conocimientos a sus amigos y demás. Es un deporte nuevo, lleva años el trail y hay mucho que explorar, hay mucho que hacer. Todavía a nivel de literatura falta mucho por escribir, pero ahí vamos, muchachos. Entonces,
Nuevamente muchas gracias a ustedes y nada, estamos en contacto entonces. Una feliz noche para todos. Oscar, muchas gracias. A Oscar Bautista que nos acompañó todos estos días con todo este montaje. Ustedes se van a dar cuenta que hay un montaje diferente en los videos que le voy a enviar para que sea más ameno visualmente. Todo eso lo hace Oscar Bautista. Entonces, nada, nuevamente muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Una muy buena noche y muy buen entrenamiento mañana. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo caer, ya no puedo caer. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer. Ya no puedo caer, ya no puedo caer. Baby, no, baby, no. Solo hasta un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez yo lo esté haciéndolo. Haciéndolo así, así, así. Así como te gusta, baby. Como te gusta, baby.